Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast en el que estuvimos compartiendo con Carlos Tapado Vargas, percusionista nacional, integrante de bandas como Malpaís y Editus. Estuvimos conversando sobre música, sobre Malpaís, sobre Editus y también sobre terapia de sonido, así que espero que sea de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Voy a decir algo que Sí. puede sonar severo, pero lo digo porque así lo pienso. La enseñanza de la música en las escuelas es absolutamente, no, la palabra no es mediocre, es absolutamente insuficiente, no produce nada. Lo único que ha producido es que la gente odie estudiar música. Pues nadie sabe tocar nada. Si le pregunto a cualquier persona de este país que se ha graduado de una escuela pública, un colegio o incluso privado, no saben tocar flauta, no saben leer música. Entonces todos esos años de educación musical no sirvieron de nada. ¿Qué se siente ganar un premio como un Grammy que para un músico o para una banda es un logro importante? Pero ¿qué significa? Bueno, y visto desde afuera, de ahí significa, para nosotros significó simplemente un reconocimiento a hacer lo que nosotros queríamos hacer, no lo que decía la industria o lo que decía la radio o lo que decía los medios o lo que decía la gente que había que hacer como músicos. Y resultó que esos sonidos eran los mismos de los planetas, ¿verdad? Entonces, esto no es nada esotérico ni nada ocultista, esto es ciencia. Usted se puede meter a la página de la NASA. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Hoy creo que es el primer episodio. He apreciado a todos y cada uno de los invitados, pero es el primer invitado del que soy fan de a lo que hace, de lo que pertenece, ¿verdad? Entonces quiero darle la bienvenida a Carlos Tapado Vargas. ¿Cómo estás? Hola. Pura vida. Gracias por invitarme. Es un gusto estar acá. No, hombre, el gusto es de nosotros. ¿Cómo le digo? Carlos, Tapado, Don Carlos. Tapado. Solo Tapado, sin el Don. Sí, correcto. Buenísimo Bueno, le comentaba, ¿verdad? Que, bueno, para mí es todo un gusto, ¿verdad? Todo un placer, ¿verdad? Seguidor de proyectos como Editus. Ahí me gusta muchísimo escuchar el jazz, ¿verdad? Para matizar, ¿verdad? De todo lo que han hecho, de lo que se logró con Editus. Malpaís desde los 18, 17 años, ¿verdad? Empecé yendo a todos los chivos gratis en la semana U, ¿verdad? Todo lo que se armaba en la plaza de la democracia, ¿verdad? En todo, ahí donde yo estaba, incluso yo creo que estuve en un FIA, en que Iván creo que sale tocando el violín en un barco. Ajá. En ese FIA, ahí yo dije, bueno, ese fue para mí extraordinario, fue como en el lago, el escenario y todo eso. Ajá, pero eso no fue... ¿Viste eso? Muy interesante, porque eso no fue Malpaís, eso fue un concierto que yo hice solo. Ah, ok. Que toqué en el lago y Iván me ayudó en un par de piedras saliendo de una lancha, un barquito ahí en el lago. Sí, que ok. Bueno, en ese FIA estuve porque solía participar ahí como... ¿cómo se llama estos que van y ayudan en el FIA, pero no les pagan? Decanes, y así. Ajá, tal vez no así, sino que era como un voluntario, o sea, como ponía cosas y así, porque para mí el FIA, el difunto FIA, ¿verdad? Era demasiado bueno para mí, era de los eventos que se hacía que más me ponían orgulloso de mi país, ¿verdad? Cuando se hacía. Un saludo a Manuel Obregón, ¿verdad? Que lo defendió hasta donde pudo, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido como que, y bueno, siempre los discos de Malpaís, el primero que tuve, el que tuve fue el en vivo. Ok. Ese fue el primero que tuve. Entonces, por ahí, todo eso y hasta el día de hoy Malpaís, bueno, mi hermano ahí ya también, a cada rato vamos, si se nos presenta la oportunidad, nos damos una vuelta por algún concierto. Yo creo que Pablo fue al del Melico, ¿verdad? Sí, estuvo el Melícula, sí. El Museo de los Niños. Sí. Ah, ok. Era una musical de Contramarea. El musical de Contramarea, sí. Ok. En enero. Entonces, sí, esos son mis credenciales de fan. Pura vida. Muchas gracias. No, hombres, a ustedes. Y bueno, Tapado, como me habías dicho. Yo siempre trato de llevar los podcasts como si fueran una historia, ¿verdad? Porque a los seres humanos nos gustan más las historias, ¿verdad? Y
bueno, yo leí un poco, alguna que otra biografía por ahí en internet, pero, y bueno, por ahí en internet vi que siempre estuviste ahí en el Castella y la música siempre fue como parte de vos, ¿verdad? ¿Cómo fue esto? ¿Fue algo que siempre estuvo en vos desde chiquitito o lo fuiste descubriendo? ¿Cómo fue la música? ¿Cómo fuiste encontrándola? Mira, bueno, yo llegué al Castella cuando había kinder. Tuve la suerte porque parece que... Yo me di cuenta que el kinder estuvo muy pocos años. Okay. Después solamente fue escuela y colegio. A mis papás les agarró tarde para matricularme en un kinder, entonces el Castella estaba recibiendo, por decirlo así, chicos y chicas que no habían logrado matricularse. Me metieron ahí y ahí me quedé. Y me gustó mucho todo el tema de la música. Ahora, esto es muy interesante porque como yo no había estado en ninguna otra institución educativa, ajá, para mí haber crecido en Castilla como lo normal. Yo me imaginaba que todo el mundo era así. Todo el mundo tenía como acceso a instrumentos. Sí, claro. Y fue hasta que ya empezando el colegio, me acuerdo que los orientadores y orientadoras nos decían que probablemente cuando salíamos del colegio, nos íbamos a llevar un choque, ¿verdad? Cultural, sociocultural, porque en realidad no había una gran apertura ni al arte, ni a la cultura, ni a la música, ¿verdad? Como una profesión, como un oficio. Y así fue, ¿verdad? En realidad, ahora hay mucho más apoyo, ¿verdad? Hay un montón de cosas más, muchas cosas muy bien logradas, producto de decisiones de muchísimos años atrás. El Castilla tiene 65, 70 años de existir, imagínate. Los programas de la Sinfónica Juvenil también tienen por ahí esa edad, y eso marcaron, pues, mucha historia de nuestro país, por supuesto, pero podemos decir que esas son las bases. Se menciona Editus y Malpaís, que yo tengo la fortuna de estar ahí. O sea, Editus y Malpaís son fruto de esas instituciones, ¿verdad? Que lograron calar, ¿verdad? En muchas y muchos jóvenes. Pero sí, yo empecé en el Castella y ahí, pues para mí era muy natural todo el arte, no solo la música. En el Castella uno estudia todas las artes. Y bueno, en algún momento pues me definí más por percusión, ¿verdad? Ok. Y ahí, pues de ahí me gradué y después trabajé, inmediatamente que me gradué, trabajé ahí como 7, 8 años, entonces... Como profesor trabajaste. Como profesor, sí. Sí, bueno, no lo tenía la muy buena costumbre y tenía toda la lógica de que a los egresados los contrataba como profesores, claro, porque uno conocía bien el sistema. Ajá. Entonces le era más fácil seguirlo replicando y manteniendo, ¿verdad? Y también actualizando, ¿verdad? Porque tenía profesores jóvenes que estaban actualizados a su generación, a lo que estaba pasando en la cultura, y al estilo de enseñanza. Ajá. ¿Verdad? Entonces, sí, ahí comencé yo y bueno, los de Editus no estuvieron en el Castella, ellos son de la UCR, del programa de la UCR de música, de jóvenes. Y bueno, Ricardo, el violinista, es de la Sinfónica Juvenil, también ahí nos conocimos. Pero los Malpaís, sí, Fidel era el Castella, Jaime era el Castella, Iván era el Castella. Hijo, puña. Bueno, yo. Generación de oro fue. Sí, los otros no, pero bueno, más de la mitad del grupo éramos del Castella. Actualmente, bueno, después David entró en vez de Fidel, el guitarrista, y él es Castella también, ¿verdad? Entonces, sí, el Castella le ha dado a nuestro país muchísimo. No solo la música, en todas las artes. Cuando dices que, bueno, de repente nada más te fuiste por la percusión, ¿tuviste alguna otra opción que querías especializarte? Mira, el Castella tiene la maravilla de que uno puede probar en todo. Yo probé absolutamente todos los instrumentos. Es parte de la dinámica del Castella que uno va y ve la trompeta, entonces se mete la trompeta y se matricula y prueba. Y no le gustó 2 meses y después en saxofón. Y yo probé absolutamente todos los instrumentos. Mi papá se sorprendía de que yo llegaba, como me acuerdo mucho con el fagot, porque llegué con el fagot. El fagot es un instrumento que casi nadie conoce, un instrumento que se toca en orquesta sinfónica. Un instrumento muy grande, con una caña pequeña, un sonido muy particular. Y bueno, yo vi al profesor de eso tocando, me metí al aula, me llevé el fagot y cuando llegué a la casa no sabía armarlo.
¿verdad? Me habían enseñado, pero se me olvidó. Mi papá quería saber y le dije, no lo pude armar, ¿verdad? Y por supuesto él tampoco tenía idea. Y bueno, así como muchas cosas que llegaron a la casa se devolvieron y mis papás ni supieron ni cómo sonaban, ¿verdad? Y así, yo incluso estuve como en tercer grado en percusión, estuve como 3 meses y me salí, ¿verdad? Porque andaba explorando. Después, en primer año de colegio, conozco a uno de mis mejores amigos, Carlos Magno Araya, que es un gran baterista, un gran músico, que también le ha dado mucho a este país. Poca gente lo conoce, pero bueno, él vivió mucho tiempo afuera y reciente unos 7 años regresó al país y es jefe, dirige la cátedra de jazz de la Universidad Nacional y dirige la Big Band del Centro Cultural Norteamericano y ha ganado premios nacionales de música y todo. O sea, es un gran músico y bueno, tocamos juntos muchísimos años. Pero bueno, yo le debo muchísimo a él porque en primer año de colegio él me dijo, mira, acompáñame al aula de percusión, ¿verdad? Y yo lo acompañé. Y entonces cuando entró, él se estaba matriculando y entonces el profesor le dijo, ¿y él? Él también, él viene a matricularse. Yo era un niño muy tímido y no supe cómo decirle que no. Le digo, bueno, está bien, sí. Y me matriculé, pero me resultó que tenía facilidad. Y gracias a Carlos Magno, mi mejor amigo, pues él me ponía a estudiar con él y tocábamos. Y así él me metió después a la banda, eso me llevó y me metió a la banda de jazz que éramos chiquillos. Y todo lo que hubiera de música donde él estaba, él me metía. Entonces, la gente habla mucho de que todo en la vida cuesta y que requiere un gran esfuerzo. Yo no puedo confirmar eso. Yo digo todo lo contrario. La vida no debería costar, la vida no debería ser un gran esfuerzo. No es mi caso, a mí no me ha costado nada, ¿verdad? Yo no me he tenido que esforzar. Cuando me he esforzado por cosas, no han salido bien. La palabra esforzar significa forzar algo, ¿verdad? Es decir, no está fluyendo, no está siendo natural. Tenés que hacer algo forzado para que funcione. No digo que no digo que esforzarse no tenga resultados. Claro que va a tener resultados, por supuesto. Es decir, si no Messi no hubiera logrado lo que logró, un Cristiano y mucha gente, ¿verdad? Por supuesto. Hay cosas que requieren un gran esfuerzo, pero si vemos las grandes figuras como Messi, como, ¿verdad? En el fútbol, para él era natural jugar, ¿verdad? Sí. Para él era natural. Entonces habría que preguntarle si realmente era un esfuerzo para él, ¿no? Para él era natural jugar y para él era un placer jugar. Otras cosas serán un esfuerzo, más las cosas de personalidad, más las cosas de tus ideas, tus creencias, donde tal vez hay que ponerse a pensar, a meditar, ¿verdad? En qué decisiones debo tomar. Ahí eso es lo que, no que sea difícil, sino que las ideas, las decisiones en diferentes momentos de la vida nos lleva a hacer pausas y decidir una cosa o la otra. Y si una idea no nos llevó por buen camino, pues lo que hicimos fue aprender y probablemente rectificamos y tomamos otras decisiones. Pero mi vida ha sido fácil en realidad. Yo no puedo decir, es que sí, todo lo que yo he logrado ha sido fruto de mi esfuerzo y me ha costado muchísimo. No, eso no ha sido mi vida. Mi vida ha sido sumamente fluida. Yo tuve la oportunidad, mis papás no son millonarios ni mucho menos, ¿verdad? Clase media, pero bueno, a los hechos me remito de ellos. Yo tuve la oportunidad de estudiar, mis papás me pagaron los estudios, nunca faltó nada en mi casa. Después ellos no me pusieron obstáculos para que siguieran la música, ¿verdad? Como sé que para muchísimos era inconcebible estudiar música hace 35, 40 años cuando yo empecé a estudiar, ¿verdad? Cierto. Que la gente, ¿cómo vas a ser músico? Jamás, ¿verdad? Sí, al día de hoy todavía se dice. Todavía eso cuesta, ¿verdad? Hoy menos, pero, ¿verdad? Pero todavía la gente se puede escandalizar. Pero mi papá nunca me puso ningún obstáculo ni nada. Y entonces yo seguí en la música, pero bueno, igual cuando salí del colegio no sabía qué quería hacer, aunque tenía la música muy fuerte. Igual, no existían celulares, ni internet, ni nada de eso. Estamos hablando por ahí el año 88, sí, creo que yo me gradué en el 87. También antes uno se graduaba muy joven, yo salí de 16 años del colegio. Puña. Sí, no tenía ni cédula ni nada. Ya con 17 años
mi amigo Carlos teníamos, ¿verdad? Como, de nuevo, como no había internet, ni celulares, ni nada de esto, pues llega un día, me llama y me dice, ¿qué te hiciste? Acompáñame a la Sinfónica. Yo lo acompañé a la Sinfónica para conocer. Y entonces entrando al aula, lo mismo. Le dijo al profesor, no, me vengo a matricular aquí a hacer la audición. Y él, ¿verdad? Sí, también. Y él también. Y yo, bueno, está bien, y la hice. Y me aceptaron. A los 2 meses yo decía, bueno, yo creo que debería trabajar o hacer algo. Y otro de mis mejores amigos me dice, mira, acompáñame al Castella. Y yo entendí, como me había graduado, tenía unos meses de no ir, acompáñame al Castella, voy a pedir trabajo y ¿cómo se llama? Y así vemos el cole de nuevo ahí, ¿verdad? Y yo, ¿qué tal? Vamos. Y llegamos y don Arnoldo le ofreció trabajo a mi amigo Francisco. Y le dijo, ¿y él? ¿No quiere trabajar acá? Y yo le dije, sí, está bien. Y ya tuve trabajo. Y así ha sido toda mi vida. Ok. Solamente... estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Mira, solo decir sí o no. Porque también he dicho muchas cosas que no, por supuesto. No es que a todo he dicho que sí, ¿verdad? 7 años estuviste como profesor, ¿verdad? Creo más o menos en el Castella, 7, 8 años por ahí. Sí. ¿Cómo es la enseñanza de la música? Seria, porque la mayoría de experiencias que tenemos, por lo menos yo en el colegio, fue flauta dulce, ¿verdad? La patriótica por ahí, o aprenderse el Titanic, ¿verdad? O voy a decir algo que puede sonar severo, pero lo digo porque así lo pienso. La enseñanza de la música en las escuelas es absolutamente, no, la palabra no es mediocre, es absolutamente insuficiente, no produce nada. Lo único que ha producido es que la gente odie estudiar música. Pero nadie sabe tocar nada. Si le pregunto a cualquier persona de este país que se ha graduado de una escuela pública o colegio o incluso privado, no saben tocar flauta, no saben leer música. Entonces, todos esos años de educación musical no sirvieron de nada. Exacto, sí, porque lo que tal vez uno aprende a leer es la canción que le dijeron, pero otra canción nada, jamás. No sabe leer, no. Se la aprendió de memoria y una memoria muscular ahí, pero no saben leer música. Y esto entonces se puso la música como una cosa que solo era para gente con talento o, ¿verdad? O que requería. Y entonces el sistema educativo, que yo aplaudo en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Comparado al resto del mundo, en general, ¿verdad? Sí ha tenido una deficiencia en la parte musical, ¿verdad? Que no le ha dado importancia, no le ha dado relevancia. Y es una lástima porque el estudio de la música, el estudio formal de la música, provoca que tu cerebro sea mucho más poderoso. No hay ninguna otra cosa que logre que los 2 hemisferios cerebrales se sincronicen y trabajen al mismo tiempo. Ninguna otra. Cuando vos estás estudiando o trabajando en diferentes actividades, se estimula más, se enciende, por decirlo así, o trabaja más un hemisferio o el otro. La música logra que los 2 hemisferios trabajen al mismo tiempo. Pero para esto tiene que haber estudiado formalmente música. Y esto es una lástima porque en primer grado de escuela en el Castella ya los alumnos saben, terminan el año y saben leer música. Pueden tocar cualquier pieza en flauta, ¿verdad? Y en cualquier escuela de nuestro país llegan a 6º grado y no saben nada, ¿verdad? Entonces eso es una verdadera lástima porque no es que necesitan un método complicadísimo. Cuando decís cómo es la metodología, bueno, es una metodología universal, sistemática, profunda, profesional, ¿verdad? Con la cual el objetivo es que las personas sepan leer música y bueno, en el caso, la flauta dulce es como un instrumento que se adjudica como primeramente para empezar a leer música. No necesariamente tiene que ser flauta dulce, pero bueno, en nuestro país curiosamente se dio con la flauta dulce. Eso es porque aquí se instaló hace muchos años un sistema alemán, ¿verdad? Que el Castella acogió y la Sinfónica y otros lugares. Entonces, bueno, la flauta es parte de ese sistema y lo hace pues muy fácil y muy bonito, ¿verdad? Entonces, sí, yo en 4º grado yo tocaba en orquestas de flauta, pero tocábamos música barroca, tocábamos Beethoven, Bach, ¿verdad? O sea, bueno, sí. Y eso es, cuando yo te decía que para mí eso no era normal, para todos los que estábamos en el Castella era normal. Qué bonito esa exposición al arte. Es otra cosa. Y desde afuera se ve como algo extraordinario, como, wow, niños que tocan bajo. Eso. Es cierto. Como, no es extraordinario, para nosotros era ordinario, ¿verdad? Eso era lo que veíamos todos los días.
Pero asimismo estudiamos ballet, danza, teatro, artes plásticas, poesía, ¿verdad? Literatura, y además de que cumplíamos con todo el sistema que todo el país cumple. Estudios sociales, ciencias y todo eso. El mismo programa de todo el país, ¿verdad? No, hombre, qué bonito. Yo tuve la experiencia de por ahí, mis 15, 16, querer aprender a tocar batería. Estuve como un año dándole y aprendí de rock, ¿verdad? Que es lo facilito, ¿verdad? Claro, la batería siempre ha estado ligada al rock. Ajá, y es lo que di en ese momento. Pero algo que ahora cuando escuchándolo, ¿verdad? O sea, yo agarré la batería un año y sí, o sea, aprendí a tocar un par de canciones ahí, de grupillos que me gustaban, facilonas, ¿verdad? Por ahí, güey, de Linkin Park, algo fácil, ¿verdad? Y yo le he dado los tarros ahí. Pero sí hubo un punto en mi vida que, o sea, yo siempre lo digo así. O sea, yo no aprendí a tocar batería porque hubo un momento en que era, o sea, si lo aprendía tenía que forzarlo todo, ¿verdad? Porque era un momento en mi vida en que tenía que averiguar en qué trabajaba para comer, para estudiar lo que quería estudiar y todo, ¿verdad? Entonces, me quedé ahí cortito en la batería, ¿verdad? Con la sorpresa que, bueno, fueron mis hermanos, ¿verdad? Que, bueno, son gemelos, el otro es igual, ¿verdad? Entonces ahí, el otro es igual, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo creo que toca cuerdas, ¿verdad? Guitarra, guitarra acústica, eléctrica, de todo, ¿verdad? Y el otro sí agarró la batería y, bueno, tienen la experiencia ellos sí tuvieron como un acercamiento, ¿verdad? Muy natural a la música, ¿verdad? Que yo siempre dije, bueno, a mí no me salió, ¿verdad? Pero sí tengo eso que yo siempre he dicho. Siempre hay algo en la música para mí, en los instrumentos que lo llama a uno, pero sí mi acercamiento a la música y al aprenderlo fue como muy, como del sistema educativo, ¿verdad? Fue así como, en mi mente siempre estuvo como, es difícil, hay que tener demasiado tiempo, hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? No es un acercamiento natural como el que debería ser, como el que comentó usted, ¿verdad? Sí, bueno, mucho la gente sigue pensando que para estudiar música se requiere un talento particular, ¿verdad? Hay personas, hay niños, niñas, ¿verdad? Que traen algo, sí, como alguien en el deporte, como alguien en las ciencias, ¿verdad? Cada niño, cada niña va a demostrar en su crecimiento una inclinación, ¿verdad? Y una facilidad por cosas. Y esta palabra es importante porque volvemos al tema de esfuerzo. Cuando la persona dice, ¿cómo identificar el talento de uno? ¿Verdad? El talento en general, no solo para música, ¿cómo identificar el talento para uno? Le digo, bueno, lo que para usted es fácil hacer, cualquier cosa, ese es su talento. Lo que usted se esfuerza por hacer no es su talento, es usted se está esforzando por desarrollar una habilidad, una habilidad, y todo muy bien, por supuesto, ¿verdad? Pero si para vos es fácil cocinar, ese es tu talento. Si para vos es fácil ordenar cosas, si para vos es fácil escuchar a las personas, generar ideas, etcétera, 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 ¿verdad? Ese es tu talento natural, no es lo contrario. Entonces, un buen maestro, un buen profesor, porque ahí está la otra parte, ¿verdad? Que puede llegar un chico con talento, pero si no tiene el profesor adecuado, ese talento no se explota, no se desarrolla adecuadamente, ¿verdad? Y bueno, es por eso que las instituciones pues tienen idealmente buenos maestros, ¿verdad? Para potenciar a esos chicos, esas chicas, ¿verdad? Y por eso el Castella es tan valioso, porque imagínate, alguien podría pensar, yo me matriculé en tercer grado en percusión y me salí a los 3 meses, entonces alguien diría, no, eso no servía para percusión. Ningún profesor se atreve a decir eso, ¿verdad? ¿Cómo que no servía? No me interesó en ese momento, pero cuando tenía en primer año, 11 años, bueno, por esta circunstancia como mi mejor amigo, pero ahí, a pesar de que era una circunstancia bien interesante, yo tal vez no tenía el interés, pero me matriculé y ya como mi mejor amigo, tocando y disfrutando y vacilando, y vi que tenía habilidad, o sea, era fácil para mí, ya, yo como dicen yo simplemente me entregué a eso y como era fácil y lo disfrutaba, pues ahí se desarrolló, ¿verdad? Y tuve muy buenos profesores. ¿Verdad? Vos siempre has vivido tu vida alrededor de la música, ¿cierto? Sí, sí. Y has vivido de la música. Sí, correcto. Eso es muy bueno, porque son 2 cosas diferentes. Sí. ¿Vos recuerdas la primera vez que te hicieron un pago por la música, por la percusión? Bueno, como profesor, ¿verdad? Entrando en Castella, sí. ¿Qué
Qué buena pregunta. ¿Cuál fue mi primer pago? No me acuerdo, pero... Híjole, no me acuerdo. Es que yo empecé a trabajar en el Castella y ahí ya dos grupos que eran importantes para mí me contrataron, que era el grupo San José, que no trascendió mucho. Pero yo ahí en ese grupo conocí a Ricardo Ramírez de Editus. Okay. El violinista, lo conocí ahí. Y tocaba en otro grupo, Canto América, que todavía existe. Y ahí conocí a Dean, del guitarrista de Editus. Ya, entonces eran dos agrupaciones que estaban ahí y yo tocaba en esos dos grupos. Y alguno de esos habrá sido el primer pago de un chivo. Si no, creo que tuvieron que haber sido esos. Pero es que en esa época muchos grupos me contrataban, Marfil y un montón de grupos me llamaban. Sí, de nuevo, ve que interesante, porque no era por talentoso, porque no, ni por disciplinado, no. Bueno, tal vez yo fui disciplinado estudiando ya cuando salí, obviamente, porque el programa juvenil de la Sinfónica sí me exigía disciplina, ¿verdad? Por supuesto. Pero, de nuevo, es que algo bueno has hecho, ¿verdad? Pero es que, de nuevo, es que la palabra disciplina significa como que te estás sacrificando, ¿verdad? Porque, no, disciplinado en el hecho de que como a mí me gustaba mucho, y para mí irme a estudiar horas era placer. Placer, exactamente. Yo no veía como hoy estoy 8 horas, qué duro. No, pues yo podía estudiar todo el día si me dejaban, ¿verdad? Entonces, para mí era un placer. Yo no lo sentía como un esfuerzo. Me fascinaba sentarme a estudiar y ver que veía el resultado y que tenía que ponerle y seguir tocando y sacando una pieza, estudiando rudimentos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Los famosos rudimentos. Sí, y lo sé porque sí había clases que me costaban, porque no me gustaban, ¿verdad? Como la clase de solfeo, la clase de armonía, esas clases me costaban y yo reconozco, ¿verdad? Y los profesores todavía, algunos que están vivos, ¿verdad? Decía, a usted sí no le gustaba eso, ¿verdad? Yo veía cómo zafarme de la clase, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto al final terminaba estudiando porque tenía que pasar, ¿verdad? Y hacer cumplir. Y veía lo que eso iba a generar también como resultado, ¿verdad? Aunque no me gustaba. Pero en general estudiar percusión y todo el tema orquestal y todo eso me fascinaba. Pero lo que a mí me dio trabajo, mucho trabajo, siendo sin ni siquiera tener cédula, ¿verdad? Porque no tenía cédula. Yo viajé con Marfil a Estados Unidos para un concierto que había en Houston. Creo que eso fue mi primer viaje a Estados Unidos. Marfil es parte de la cultura musical de Costa Rica. Por supuesto. Y yo no tenía cédula. Entonces tenía un permiso del PANI para poder trabajar, ¿verdad? Y bueno, por lo que a mí me contrataban es porque yo sabía leer música. Y los percusionistas en aquella época, había muy pocos percusionistas y ninguno sabía leer música. Percusionistas de música popular. Clásico, por supuesto que sí, pero de música popular no. Entonces eso fue lo que me dio trabajo a mí, porque entonces yo entré a Marfil de repuesto de un percusionista que se enfermó o algo había pasado, no me acuerdo bien. Entonces me dijeron, es cierto que usted sabe leer y puede leer. Entonces uno de los pianistas me hizo unos papeles, el trompetista era el Castella en aquel momento, entonces me hizo unos papeles y yo, claro, llegué a leerlos. Canto América fue igual, me contrataron porque el percusionista, que está vivo, Pechacón, que era una leyenda, yo lo admiraba muchísimo, no podía ir a un viaje con ellos, era el sábado que se iban, el martes uno que era profesor mío me llevó al ensayo y habían unos músicos ahí que no sabían leer. Entonces empezaron a hablar, pero ¿cómo se va a aprender todo un concierto de aquí al sábado, verdad? Y yo chiquillo, ¿verdad? Yo decía, no entendía por qué se cuestionaban eso. Pero yo estaba callado ahí, ¿verdad? Entonces un momento el líder Manuel Monesta dice, bueno, dejémoslo que él hable, a ver, que diga si puede o no puede. Y yo dije, bueno, es que yo nada más hago los papeles de eso hoy en la noche y ya, mañana los leo. No me tengo que aprender nada. Sí. Yo nada más leo. Claro, está escrito. Al crecer leyendo música. Exactamente. Entonces es una habilidad totalmente diferente que tal vez no se comprende. No se entiende. Es una habilidad que todo músico profesional tiene. No estoy hablando, si me escuchan músicos, no estoy hablando de nada extraordinario. Correcto. Es así como funciona. Fácil. Se le pone el papel,
Si es un músico profesional, lo lee, toca lo que está escrito y ya. Nada, como que yo te pongo un texto y te digo, léelo. Ajá. Es exactamente igual. Para nosotros es un texto donde yo voy ejecutando lo que está escrito. Entonces, si yo te doy un texto y dice, mira, vos vas a hacer de Pedro y yo hablo de Pablo y hablamos, vos lees Pedro y ya, empezás a leer. Y si tenés un poquito de experiencia, pues sabes hacer las acentuaciones, los puntos, las comas, etcétera, porque sabes leer, sí. ¿verdad? Entonces, si no supieras leer, entonces tendrías que decirle a alguien, mira, ¿cómo es? ¿Me lo puedes decir para aprendérmelo de memoria? ¿Verdad? Y ahí viene la complicación porque ahí tu memoria va a ser probablemente limitada, ¿verdad? Y bueno, entonces el ejercicio de la música, cuando decís, bueno, ¿cómo es el método de Castella? Bueno, de ahí es un método, sí, ¿cuál sería la palabra? Serio, metódico, o sea, tiene el objetivo de que las y los alumnos, ¿verdad?, toquen. Ojo, esto es muy interesante, todos. No es que porque te metiste en música, entonces recibís su fe. En el Castella, todas las niñas y niños, desde que toda la escuela es obligatorio, aunque su interés sea otro, aunque sea teatro o okay. todos llevan clases de solfeo obligatorio. Porque entendés que un bailarín, una bailarina ocupa música, sí. Ocupa entenderla. Vos dirías, pero un actor, como un actor en algún momento tal vez ocupa oír una música, ocupa cantar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso muchos de los grandes artistas en el mundo son tan completos, pueden cantar, pueden bailar, correcto, ¿verdad? Entonces, para participar en un musical, si no sabes música, de ahí no sabes nada. No hay ninguna posibilidad que participes. Qué chiva. Ahorita el Castella es una persona normal, va y matricula o... Sí, claro. Sí, ahora hacen pruebas porque mucha gente quiere entrar, pero las pruebas no son... No es para ver si de verdad sos talentoso. Las pruebas es para ver si de verdad el chiquillo quiere estar ahí, ¿verdad? Porque a veces son los zapalos que lo quieren, sí. ¿verdad? Sí, porque uno dice, que mi chiquillo toque. Yo me imagino que esa es la ilusión. Sí, y no necesariamente, ¿verdad? Porque el chiquillo ahí va a entrar a descubrirse él mismo. Y así como puede ser que le guste la música, puede ser que le guste otra cosa, ¿verdad? Digo, yo soy, la generación mía es el 87. Y se supone, hasta la fecha entiendo, que fue la generación que más artistas produjo a nivel nacional. Y eso en números es que de 60 estudiantes que éramos, 17 seguimos en el arte. Entonces, Don Arnoldo no creó el Castella para ser artistas. Don Arnoldo diseñó el Castella para hacer personas felices a través del arte. Ese era el objetivo. Lo logró con vos. Yo soy una persona feliz sin duda. Qué chido. A través de todo esto, bueno, a través de la carrera, bueno, ya tocamos grupos como Marfil, que bueno, para Costa Rica, Marfil, un día estaba escuchando un podcast de Toledo con alguien de Marfil, incluso, el Gordos Podcast, y bueno, yo no era tan consciente de la importancia de Marfil, pero en cultura Marfil significa demasiado, ¿verdad? Ya ahí, desde muy joven, que es que sin cédula ya estabas con Marfil, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿en qué momento y cómo llegas... ¿Y cómo llega a Editus? O no sé si estoy dando un salto demasiado grande en el tiempo. No. Por ahí, ¿verdad? Editus empieza más o menos como en el 89, 90. Uy, ok. Bueno, yo salí en el 87, ya en el 88 yo trabajaba en Castella. Ya ese año, grupos como Canto América y este grupo San José, donde te contaba que me conocía a Ricardo en San José y a Edín en Canto América. Yo empecé a hacer cosas con Manuel Monestel, que es el director y cantante de Canto América todavía. Hicimos un grupito que se llamaba Triunvirato, que era Edín, él y yo. Y Edín y yo ya ahí hicimos química como músicos. Nos encantaba tocar juntos. Y después ellos se conocieron en la UCR, porque estudiaban en la UCR, ¿verdad? Okay. En la Escuela de Música. Y ellos decidieron hacer un dúo de guitarra y violín. Y empezar a tocar en diferentes lugares y en una de esas me convocaron y entonces, porque Edín siempre, ¿verdad? Me acuerdo cuando él me dijo, mira, yo voy a hacer esto con Ricardo y en 1 o 2 años que tengamos esto sólido, vas a ver que vamos a hacer un proyecto en conjunto, ¿verdad? Entonces, así fue para un concierto en Zarcero, si no me equivoco, ellos me llamaron, entonces yo llegué a tocar ahí con ellos y después otro en Quepos, me acuerdo, que fue como los 2 primeros. Y después de ahí ya empezamos a hacer como proyectos
en conjunto. Yo tenía la intención de irme del país, como muchos de mi generación que se fueron a estudiar afuera, porque aquí no había muchas posibilidades. Pero cuando empecé a tocar con Editus, bueno, una de las conversaciones de Dean era que, mira, quédate, no te vayas, podemos trabajar esto. Y yo vi realmente una gran oportunidad y tuve esa suerte de nuevo, de no tener que, vuelvo al tema que te he dicho. No tuve que irme a otro país a vivir solo, a pulsearla de esa forma. Y a tener éxito, porque bueno, sino que de aquí lo encontré y le aposté a eso con ellos. Y bueno, 3 Grammys. Y le pusimos ganas y bueno, y esas cosas fueron llegando, sí. ¿Qué se siente ganar un premio como un Grammy que para un músico o para una banda es un logro importante, sí? Mira, es uno, por lo menos desde un lugar como Costa Rica y por lo menos en aquella época, no sé ahora, pero en aquella época nosotros teníamos una visión de lo que queríamos hacer como músicos. Éramos muy honestos con nosotros mismos y con lo que queríamos hacer. Es decir, Editus no suena en las radios, ¿verdad? No se ve en los videos. ¿Por qué? Porque es un tipo de música, a ver, original, pero esa es la palabra correcta. O sea, no es comercial en términos de lo que la radio pone. No hay nicho, ¿verdad? No sé, tal vez esa puede ser la palabra ahora, pero bueno, no queríamos igual que el grupo fuera clasificado en, Editus es esto o lo otro, ¿verdad? Okay. Porque Editus era una fusión de lo que a nosotros nos gustaba, de música clásica que habíamos estudiado los tres, elementos del jazz, música popular, música latinoamericana, folclore, ¿verdad? El grupo, nosotros explorábamos qué nos gustaba hacer y ahí fue dando un resultado sonoro. Entonces, pensar en ese tipo de programaciones que además recuerden que en los 80s, 90s aquí no había ni celulares, ni internet, ni posibilidades de hacer un video como estos, ¿verdad? Eso no existía. Ni grabar era muy difícil, ¿verdad? Entonces era otra la forma de hacerse camino y digamos pensar en eso, los Grammys y todo era una cosa, además era como una programación en Estados Unidos que no incluía a otras partes del mundo. Eso después, bueno, de nuevo porque Rubén Blades escuchó un disco a nosotros en Panamá, que el violinista dejó en un lugar que era de él, como un bar, y nosotros, él lo dejó para ver si nos contrataban para tocar ahí. Pues lo escuchó y él vino a Costa Rica con un grupo de artistas en un evento que venía y entonces nos contactó y dijo que quería grabar con nosotros y empezamos a grabar. Claro, como él era muy famoso, pues entonces lo nominaron para los Grammys y ahí por eso llegó, ¿verdad? Por esa conexión y la producción con Rubén. Pero, ¿qué significa? Bueno, y visto desde afuera, de ahí significa, para nosotros significó simplemente un reconocimiento a hacer lo que nosotros queríamos hacer, no lo que decía la industria o lo que decía la radio o lo que decía los medios o lo que decía la gente que había que hacer como músicos, ¿verdad? Entonces fue como un empujón a decir, debemos seguir haciendo lo que nosotros hemos protegido, digamos, o hecho de forma muy honesta, no protegido, sino que hacemos la música que nos gusta, ¿verdad? Mal País no era diferente, ¿verdad? Como te dije, la mayoría del Castella, Fidel Gamboa con su propia música, su propia forma de componer música. Y bueno, yo los conocí a ellos y por supuesto me llamaron a tocar. Y bueno, yo era músico de grabación de Fidel de toda la vida, mucho antes de Mal País, ¿verdad? Grabé, usted dice cualquier anuncio de radio o televisión y era de Fidel, porque Fidel era uno de los jingleros más importantes de los 80s, 90s, ¿verdad? 2000, bueno, mientras estuvo vivo. Y bueno, y yo grababa afortunadamente siempre la percusión de todo lo que él hacía. Yo tengo, no sé si estoy confundido, pero yo recuerdo un grupo que me gustaba mucho que se llamaba Tango India. ¿Editus estaba involucrado con Tango India o era alguno de los...? No, probablemente tenés esa idea porque en algún momento Editus nosotros hicimos una temporada de 3 años, todos los miércoles en Jazz Café, que era de San Pedro, que se llamaba Editus y sus cómplices, donde cada miércoles invitábamos un grupo diferente. Entonces,
Bueno, en una de esos, por supuesto, participó Tango India. Después hicimos como un concierto, después de 3 años, donde fue una lástima eso porque se hizo todo, se filmó, participaron 50 agrupaciones, artistas del país. Fueron 3 días en el Melico grabando, filmando. Eso pudo haber sido el 2000 algo, no me acuerdo. Ahí estaban algunos de Marfil, o sea, todo el mundo estaba ahí. Estaba Tango India. Y bueno, si me preguntas qué pasó con eso, literal, se metieron a robar el estudio y se robaron todo. No. Las computadoras, los discos, todo, no quedó nada. No, se perdió en el tiempo. Se perdió en el tiempo, correcto. Una verdadera lástima. Y lástima, bueno, Tango India como agrupación, bueno, yo los escuché hasta... Sí, fue en su momento. Sí, pues bueno, Esperaré, Azul, son las fue muy bien, canciones. Fue un grupo que sonó en la radio. Sí. ¿Verdad? Sonó en la radio, que no era tan fácil para un grupo nacional sonar en la radio. ¿Verdad? Ok, Editus, bueno, todo lo que representó Editus, bueno, hasta llegar a tocar con Rubén Blades y con más gente que, bueno, los llevó a niveles muy, muy altos. Y llega... ¿Y cómo es el proyecto de Malpaís? O sea, ¿vos llegás a inaugurarlo? ¿Llegas después de un rato? ¿O cómo se empieza a formar? Malpaís podría decir que no. Fidel hizo una música para un grupo de danza muy importante en nuestro país en los 80s y 90s que se llamaban Los de Medium. Fue un grupo de danza contemporánea que tuvo mucho éxito. Dirigido por Jimmy Ortiz, y un espectáculo. Fidel hizo la música, era con música en vivo, y tocaba Iván Rodríguez en violín, y tocaba yo, y tocaban otros músicos era un cuarteto de cuerdas, una cantante, y yo. Él ganó premio Magón por la música, el Premio Nacional de Música, y sí, no, Premio Nacional de Música por eso. Cuando hicimos ese proyecto nos gustó tanto que entonces nosotros quisimos continuar con el grupo, con ese ensamble, que se hizo para ese espectáculo, pero decidimos continuar, y entonces Fidel componía música y ya empezó a hacer alguna música que nos interesó. Con los años, ellos, tanto Fidel como Jaime y Iván, pertenecían a un grupo que se llamaba Adrián Guizueta y el Grupo Experimental, súper importante para este país también, para la historia de este país. Trova, sería eso, tal vez. Por ahí. Era como... Pero, bueno, música de la nueva canción se llamaban a eso, pero era un grupo experimental también. Pero sí tenía canción, fundamentalmente era canción. Y ellos 3 salieron de la agrupación, ya no tocamos más con ellos, y entonces Iván y yo hablábamos de hacer un grupo con Fidel, y lo hablábamos, y convence. Entonces empezamos a reunirnos con Fidel y Jaime, y con Pato Barraza y Bernardo Quesada para hacer como un taller. No era la idea hacer un grupo, pero sí queríamos hacer un taller para que Fidel nos enseñara y aprendiéramos sobre composición y cantar. Y bueno, en el transcurso de eso, ver el resultado y grabarlo. Entonces, originalmente estaba Pato Barraza y Bernardo Quesada. Pero en el camino, bueno, ellos tenían sus propios proyectos y la cosa no arrancaba. Y claro, como cada uno andaba sus proyectos, yo también viajaba. Pues por ahí quedó un momento como en pausa. Después pasó 1 año, 2 años, y bueno, quedó eso de que todas esas canciones grabarlas, hacer algo. Y bueno, logramos convencer a Fidel de que él fuera el cantante, porque él no quería cantar. No quería ser el líder. Él sabía cantar, claro que cantaba, pero no quería ser el líder. Cantaba, o sea, bueno. ¿Verdad? Entonces, bueno, se convence y entonces la agrupación, ¿verdad? Entonces éramos Fidel, Jaime, Iván, Manuel Obregón entra y yo. Pato y Bernardo no salieron, ¿verdad? No se volvieron a convocar, pero cada uno tenía sus proyectos. Sí. Pero bueno, también era como una cosa para Fidel importante, ¿verdad? Convertirse en líder y cantante de una banda, porque él siempre también había estado detrás, o componiendo, o como corista, o instrumentista. Y bueno, ahí empieza el grupo, ¿verdad? Y bueno, el resto es historia. Yo no sé, ya no cuántos años tenemos, unos 11. 25 años, algo así. 25 años de Malpaís. Sí, claro. Wow. Bueno, sí. ¿Quién sabe qué por ahí, ¿no? Tal vez 23, 24, pero sí, más de 20 años, sí.
Bueno, y para vos, es que Malpaís tiene algo, que Malpaís reúne público de todas las edades, de todos. Es que, bueno, yo que estaba en un montón de chivos, ¿verdad? De Malpaís, está la persona que escucha ska, está el que escucha rock pesado, está el que le gusta la salsa, está todo un montón, o sea, gente que escucha diferentes géneros, están todos reunidos ahí escuchando Malpaís, ¿verdad? Entonces, no sé para vos qué será o qué es el éxito de Malpaís o qué fue para ustedes el concepto que quisieron seguir. Y también es que abarcan público de todas las edades, digamos. Yo empecé a escuchar Malpaís por mi hermana. Mi hermana tiene 4 años más que yo, pero cuando me enseña Malpaís, me gusta. Yo hablo tanto de Malpaís que, bueno, mis hermanos ahora también escuchan Malpaís, ¿verdad? Yo empiezo a hablar de Malpaís con mis amigos y ya después mis amigos me acompañan a ver Malpaís, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue la meta de Malpaís o cuál fue el concepto? O tal vez no buscaron nada, pero ¿qué crees vos que hicieron para lograr ese fenómeno? Esa pregunta siempre le hicieron y no había, a ver, como meta, la única meta era hacer la música de nuevo, básicamente de Fidel y letras de Jaime, ¿verdad? Toda la música la hacía Fidel, sobre todo al principio, ¿verdad? Muchas letras son de Jaime y Fidel, muchas letras son solo de Jaime y música de Fidel. Básicamente era eso, ¿verdad? Poner en el escenario lo que Fidel hacía. De hecho, yo estando ahí fue cuando descubrí las letras de Jaime. Yo no sabía que él escribía, pero no sabía que hacía canciones y bueno, para mí fue un grato descubrimiento. Pero no había, como te digo, no había un objetivo, vamos a hacer esto para que contar. No. Incluso pensamos, el grupo se grabó el disco, el primer disco, el 1, se grabó y pensamos que iba a ser un grupo ya como dicen, como de culto, que solamente el disco y ya, y no se había planeado tocar en vivo ni nada, ¿verdad? Se decide tocar en vivo porque, claro, Iván y yo queríamos, ¿verdad? Que no, hagamos algo, lo hacemos en Jazz Café, y bueno, ahí llegó amigos, ¿verdad? Y poco a poco se fue regando la bola al disco, y cuando nos dimos cuenta, hubo un concierto que hicimos en lo que es ¿cómo se llama eso? La antigua aduana, ¿verdad? Okay. Lo que era el Fanal antes, la antigua aduana. Hubo un concierto ahí que hicimos, no me acuerdo por qué. No me acuerdo, fue que el grupo lo produjo y llegaron como 500 personas, que nos sorprendió. Bueno, lo hicimos, pero entonces decidimos hacer otro. Y ya para el siguiente, ahí mismo, era un mar de gente, habían como 4.000, 5.000 personas. Me acuerdo porque no estábamos tan preparados para eso. Okay, se les llenó. Se esperaba eso, ¿verdad? Y fue un boca en boca. Y ahí fue cuando vimos que llegaron niños, que llegaron, lo que estás diciendo, ¿verdad? Diferentes generaciones. Me acuerdo mucho que llegó la abuelita con la hija y la nieta, ¿verdad? Y todas les gustaba Malpaís, ¿verdad? Entonces, el comentario de mucha gente era como, se acabó el pleito en el carro, ¿verdad? Porque todos ponemos Malpaís y toda la familia está contenta. Sí. Ajá. ¿Verdad? Y entonces para nosotros fue como, wow, ¿qué está pasando acá? Porque nosotros pensábamos que iba a ser un grupo que probablemente iba a tocar solo en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, en ciertos eventos más de gente tal vez que quería oír canciones, ¿verdad? Con un contenido social, ¿verdad? Con una música que no era radiable, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, un grupo experimental. Pero yo creo que lo que logró Malpaís es darle, y así lo siento yo, no desde dentro, sino desde afuera, porque yo soy fan de todo lo que Fidel hizo, ¿verdad? Entonces, sí, desde afuera, como de qué pasó, que todo lo que hacía Fidel para mí tenía esa identidad costarricense. Y eso fue lo que el grupo logró, ¿verdad? Darle al público una identidad a través de la canción. Entonces, cuando vos oís Malpaís, estás oyendo música costarricense, sí, ¿verdad? Entonces puedes identificar a través de las letras. Demasiado. Entonces es eso lo que pasó, sí, que nadie lo estaba haciendo. Sí, porque de mis canciones favoritas es Huele a Agua, creo que se llama. ¿Así se llama? ¿Huele a Agua? No, se llama Presagio. Correcto. Pero yo la conozco como Huele a Agua. Sí, porque así empieza. Sí. Ajá.
Pero esa canción, o sea, yo la escucho y yo digo, man, es que, o sea, representa tantas cosas, digamos, ¿verdad? Y es tan poética, tiene tanto ahí, ¿verdad? En la letra. Y una de las cosas que te iba a preguntar es, si toda la música, o sea, si Malpaís, ¿cómo compone la música? Porque, bueno, la introducción de Presagio es escuchar como, o sea, es como una amenaza, ¿verdad? De que viene algo, va a caer el agua, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, esa canción particularmente, bueno, por supuesto, Malpaís la tocó, pues es una canción de Fidel, es una canción icónica. El Fidel para mí tiene, antes de Malpaís ya existía esa canción. De hecho, tengo una bonita anécdota porque cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica a Generales, tenía 17 años, en esa búsqueda que contaba, que no sabía qué quería hacer, pues entré a Generales porque el promedio me dio y bueno, vamos a ver qué pasa. Me acuerdo de la primera clase con el profesor Guillermo Barzuna, la clase de comunicación. 60 alumnos en el aula y él empieza a decir, ¿quién conoce a Silvio Rodríguez? Entonces yo levantaba la mano y otro compañero mío, que era compañero mío de Castella, ahí levantamos la mano. Cuando levantamos la mano, vemos que nadie más levanta la mano. Sí, porque para ustedes era normal. ¿Sí? Porque para nosotros era normal, viniendo de Castella. ¿Quién conoce a Víctor Heredia? Y empieza a decir después, ¿quién conoce a tal escritor? Poetas, escritores, músicos. ¿Quién conoce? Y dijo, ¿quién conoce a Fidel Gamboa? Nosotros, claro. Como si él estaba en el Castella, era mayor que nosotros, pero estaba ahí. Un ídolo para mí de niño. ¿Verdad? Porque yo estaba en primer grado, primero, segundo grado, y él estaba en quinto año de colegio. ¿Verdad? Entonces Fidel era, ya desde el colegio, era para los del Castella un héroe. Entonces, me acuerdo que de estar levantando la mano, el profesor dijo, bueno, esos dos que estoy seguro que son del Castella, dejen participar a los demás. ¿Verdad? Y a mí me impresionó muchísimo que nadie conocía nada de todo lo que el profesor preguntó. Y él tenía un libro que era un compendium latinoamericano de la canción y de poesía y canción, donde entonces venían dos canciones de Fidel, que era Presagio y otra Muchacha y Luna. Entonces ya te estoy hablando de los 80s, ya esas canciones poéticamente estaban, ¿verdad?, en algunas recopilaciones literarias. Y a mí me hizo sentirme muy orgulloso. Claro. Porque, por supuesto, esas canciones me marcaron de chiquillo, ¿verdad? Pero esas canciones las cantaba él cuando estaba en el grupo de Aranguizueta, el experimental que te contaba. Él ya cantaba eso ahí. Las canciones son bastante antes de Malpaís. Wow. Ok. Me imagino que si yo te estoy hablando del 88, esas canciones podrían ser como del 84, 85 probablemente. ¿Verdad? Tal vez no tanto, pero sí, 86, sin duda, 87, donde las habrá compuesto. Y por supuesto, cuando hacemos Malpaís, esas canciones había que tocarlas. Sí, claramente. Porque reúnen mucho la esencia de lo que Fidel ya venía pensando como compositor, ¿verdad? Es decir, vos, ¿dónde ubicás a Presagio en la radio? ¿Dónde la pones? No. ¿Dónde pones Muchacha y Luna en la radio? No. ¿Verdad? Había que ir al chivo. Habría que ir al chivo, exactamente. ¿Verdad? Entonces... ¿Y cómo es la composición de la música de Malpaís? ¿Llegaba Fidel ya con todo? Sí, Fidel normalmente ya llegaba con todo listo. Uno hacía aportes, a veces él decía, mira, traigo esto, ¿qué harían de ritmo? Esto. A veces llegaba con una idea, con una letra, una idea, y tocábamos, la practicábamos, y él escuchaba, y ok, bueno, la siguiente ensayo ya la traía completa. Pero normalmente ya venía con todo listo. Fidel era un genio y uno hacía aportes, por supuesto. Cada uno de nosotros decía, mira, tú analizas esto, pero ¿qué tal esto? Y entonces Fidel decía, sí, me gusta, cambiémoslo, ¿verdad? Había algo de taller, pero en general ya Fidel traía todo en su cabeza. Vaya manera. ¿Verdad? Es que hay canciones de Malpaís. Ok, por ejemplo, Presagio. Es que Presagio... es que yo también, de tanto escucharla, ya usted de verdad siente que viene el agua, digamos, tiene eso y que ya siento como que los tambores y todo, tiene esto que usted dice, no, o sea, parece que sí, o sea, que hay peligro de que nos va a caer el aguacero, ¿verdad? De que vienen las cosas. Yo no puedo asegurarlo totalmente, pero esa canción Presagio, si la ubicas en los 80s, ¿verdad?, había todo un tema político en toda Latinoamérica.
eso le iba a decir, también lo que hay dentro de la canción. Entonces, si te ubicas en ese contexto político, puedes interpretar muchas cosas. Fidel, a veces cuando le preguntaban eso, decía, pensá lo que vos querás, ¿verdad? Entonces, mucha gente en ese momento que escuchaba a Adrián Guisete echar esa canción, se identificaba con una posición política, ¿verdad? De cuidado mamá, ya vienen las bestias, se acercan. Entonces, en mi mente es ver había una metáfora, ¿verdad? De ese Guanacaste que Fidel vivía con una realidad política. Es decir, en los 80s habían 17 dictaduras en Latinoamérica, ¿verdad? Habían desapariciones, miles y miles de desaparecidos en varios de nuestros países, ¿verdad? En Centroamérica, en Sudamérica. Hoy, afortunadamente, pues ya es otra realidad. Hay otra realidad, también difícil, por supuesto, pero bueno, había una realidad política muy fuerte en ese tiempo y de alguna forma mucha gente escribía para hacer conciencia al respecto, ¿verdad? Entonces algunos dicen que esa canción tenía que ver con eso. Fidel nunca dijo ni sí ni no, ¿verdad? Pero creo que ahí está parte de lo que el arte provoca. Es decir, si te provoca vos pensar una cosa, está bien, y si no, pues también está bien. El sentirlo, bueno, Muchacha y Luna, es que son canciones que son, bueno, yo creo que uno puede hacer música, bueno, yo no hago música, pero yo creo que hay gente que hace música, canciones para vender, pero hay otros que hacen arte, ¿verdad? Y esas canciones como Muchacha y Luna, Presagio, Contramarea, hay otra, como un pájaro, creo que se llama. Sí, como un pájaro es bueno, la introducción, yo siempre voy al chivo esperando la introducción de esa canción, ¿verdad? Y yo digo, esto ya ni siquiera es escuchar una canción, es que ya yo siento siempre, esto es un arte lo que están haciendo, ya es porque ya donde empieza la canción ya usted siente, ¿verdad? Y ya usted empieza a escuchar la letra y el detalle de la percusión y el detalle del violín, entonces ya usted entiende, ¿verdad? Como que, o lo que yo percibo, y por eso me gusta tanto Malpaís, es la historia donde te quieren meter, ¿verdad? Contramarea, esto de, imagínese la gente ahí en el barquito, ¿verdad? Mientras va haciendo y luchando por pasar y todo lo que le pasaba, ¿verdad? Entonces, para mí es eso, es decir, ¿verdad? La música, la letra, la historia, ¿verdad? Te lleva a sentir ese escenario y imaginarte algo en tu cabeza, ¿verdad? No simplemente ahí, ¿verdad? Bailemos y movámonos, no, sino que te lleva a sentir todo lo que está pasando y lo que, bueno, Fidel o Jaime te están contando en la letra, ¿verdad? Y eso, bueno, eso a mí es lo que siempre me cautivó de Malpaís, y algo que siempre he dicho es que yo creo que, esta es mi manera de explicarlo, ¿verdad? Que Malpaís siempre era como sincero, o sea, lo que usted escuchaba grabado en un disco, grabado o donde usted lo pudiera escuchar, yo creo que lo máximo que yo escuché fue en Radio U, ahí era donde yo trataba de poner para escuchar algo de Malpaís o algo de trova, ¿verdad? Que era lo que me gustó mucho ahí cuando tenía 15, 16, eso y el ska, era lo que me escuchaba, la trova y el ska era lo mío, ¿verdad? Y siempre me gustaba que lo que escuchaba ahí, en la radio o en algún video o en el disco, ¿verdad? Yo lo escuchaba en el disco, iba al chivo y escuchaba exactamente lo mismo. Y eso era algo que, bueno, yo apreciaba demasiado porque le daba tanto valor ir al chivo, ¿verdad? Yo más de una vez, bueno, imagínense, con 17 años no tenía nada que hacer, no tenía nada que estar haciendo en la UCR, ¿verdad? Pero yo en la semana U tenía que ir a ver a Malpa. Y tengo el recuerdo con mi esposa de bajo un aguacero, ¿verdad? Llegar corriendo, ¿verdad? Que íbamos tarde, y donde llegamos, empieza Presagio a sonar y yo, ¿verdad? Entonces, esa clase de recuerdos y esa clase de arte, ¿verdad? Yo creo que para mí ha sido lo que Malpaís representa. Ahora, hay algo que a mí me gusta preguntar, bueno, que siempre he querido saber, ¿verdad? Es que, bueno, pasa lo de Fidel, ¿verdad? Que, bueno, para mí como fan, digamos, cuando vi la noticia, yo no podía creerlo, ¿verdad? Pero obviamente ustedes como banda y todo, ¿verdad? Y no quisiera hablar tanto como de Fidel y la pérdida de Fidel, porque obviamente fue dura, ¿verdad? Y además es más dura para la familia, ¿verdad? O sea, claro.
¿verdad? Entonces, más allá de eso, ¿cómo hicieron ustedes como Malpaís para en algún momento decir, no, sigamos con el proyecto? Mira, como todo, ¿verdad? Es un proceso y en un luto hay un proceso, ¿verdad? Entonces, tomó un tiempo, yo no sé si fueron 2 años o como 1 año y medio. Venía Silvio Rodríguez al país y nos habíamos reunido y conversar, ¿verdad? Obviamente que iba a haber una pausa, que ni siquiera queríamos hablar del tema, ¿verdad? Después de la muerte de Fidel, era como, si nos reunimos y bueno, era como, bueno, no vamos a hablar nada, vamos a hacer una pausa, obvia, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sí. No había, es que como estás diciendo, no era ni pensable en ese momento buscar a alguien que lo sustituyera ni nada de eso, no, eso era insustituible, Fidel, primero que nada. ¿Verdad? Fácil era sustituirme a mí, a Manuel, incluso a Iván, al mismo Jaime, ¿verdad? Menos a Jaime, pero Fidel era insustituible porque era el compositor, era el que hacía toda la música, era el centro. Pero bueno, tomó un tiempo y lo que yo recuerdo, puedo equivocarme, pero lo que yo recuerdo es que vino Silvio Rodríguez y como que estaban buscando a quién tocar y alguien le planteó a Iván que fuera a Malpaís y que podía ser un momento para reunirse y volver a comenzar. Entonces Iván lo propuso, ¿verdad? Con lo que eso significaba y todo eso, pero de ahí cómo, ¿verdad? Sí. De ahí busquemos quién cantara y no nos hacía mucha gracia buscar otro cantante. Porque claro, cantantes buenos podíamos encontrar, pero es que no era eso, es que Fidel tenía una función vital, ¿verdad? Obviamente. Iván y Jaime pusieron, tenemos para proponer a un guitarrista, no vamos a cambiar cantante ni nada, no en este momento, por lo menos, para ese concierto. Entonces se propuso a David Cote y todos dijimos, muy bien, que toque la guitarra. Y para ese concierto entonces iban a repartir cantar Iván y Jaime, ¿verdad? Como no era un concierto completo, eran algunas canciones, entonces fue como el que el grupo dijo, bueno, hagamos la prueba. Si funciona, seguimos, si no, listo, no pasa nada, ¿verdad? Y bueno, y funcionó, ¿verdad? Entonces, seguimos, ¿verdad? Y todo, como todo proceso, hubo gente que no le gustó, ¿verdad? Y bueno, y hubo otra gente que sí le gustó mucho y creo que el grupo continuó. Un día que unos muchachos llegaron a un concierto, que cantando obviamente Iván y Jaime y Daniela, ¿verdad? Daniela tomó más protagonismo antes de la muerte de Fidel. Daniela era... Un par de canciones tenía. Sí, una si acaso. Era la corista nada más. Daniela no cantaba, o sea, era la corista. Siempre andaban otros, pero era coros nada más. Ella una canción cantaba ahí que Fidel le había dado en algún momento, que se llama Única, ¿verdad? Y ya, y algunos momentos ahí, por supuesto. Ahí, por supuesto, decimos, no, que Daniela cante ahora más canciones, ¿verdad? Y por supuesto empezó a cantar varias y se repartieron, pues. Entonces, en un concierto llegaron unos jóvenes, unos muchachos de colegio y dijeron, wow, nunca habíamos sabido Malpaís y nos encanta. Y nos estaban hablando de que antes había un cantante, Fidel, no sé qué, ¿verdad? O sea, no sabían nada de la historia del grupo y no tenían por qué saberlo. Era gente que colegio que por primera vez estaban escuchando este Malpaís que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces fue como para nosotros como, ok, no lo habíamos visto desde ese punto de vista, ¿verdad? Bueno, este es el Malpaís que hay, ¿verdad? Siempre hablaremos de Fidel, pero hay mucha gente que no sabe quién es. Si hoy vas, mañana vas a un concierto de Malpaís, ese es el Malpaís que estás conociendo y alguien te contará por ahí de Fidel, pero si no, ¿verdad? No. Claro, si buscas los discos, de repente, claro, si oís otra voz, ¿quién será el que canta? Bueno, claro. Ese era el... Sí, les hizo tal vez percibir que todavía había algo que contar, ¿verdad? Algo claro, y Jaime en su momento se puso, él siempre ha tenido, por supuesto, naturalmente, lo que llamamos la naturaleza de escribir, y por supuesto en algún momento empezó a escribir canciones de nuevo, y bueno, por eso sacamos otro disco después, ¿verdad? Que era un poco también para consolidar que el grupo seguía como tal. Y aquí estamos. El formato de Malpaís, porque yo sinceramente no recuerdo, pero siempre ustedes trabajan voz en la percusión, ¿verdad? Es increíble el escenario que tienes, ¿verdad? El montón de
de juguetes, ¿verdad? Que llevas, ¿verdad? Y con un baterista. Sí, Gilberto. ¿Siempre ha sido el mismo modelo o eso? Prácticamente desde el principio, sí. En realidad, es también una cosa curiosa. Yo era el único baterista, percusionista. Yo viajaba mucho en ese tiempo, el grupo no tocaba tanto. Y para unos conciertos yo no podía tocar, entonces yo propuse a Gilberto. Y de nuevo, esto era como una cosa de intuición, porque yo ni siquiera había visto a Gilberto tocar. Okay. Creo que me lo recomendó Walter o algo así, yo lo había visto en algún lado, claro, por supuesto, y nos conocíamos de toda pura vida, nada más ahí, pero no era como que yo lo vi tocar y dije, ese es el baterista, ¿verdad? Yo necesitaba que alguien me supliera. Me dio como mucha confianza conocerlo, tratar de verlo, no verlo tocar, sino conocerlo personalmente y lo mandé. Entonces él tocó un concierto en el que yo no toqué, que yo andaba viajando. Para otro concierto, igual lo mandé a él, pero a mí me cancelaron la gira. Entonces, para no cancelarle a él, yo le di, porque me lo cancelaron así como 2 días antes. Y entonces me dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y le digo, no, llega al concierto para que no perdas la fecha, ¿verdad? El chivo. Yo voy a llegar igual, y ahí yo hacer lo que vos hacías haciendo, yo hago otras cosas. Y llegamos y todo esto que, ¿verdad? Como otras cosas. Y eso volvió a ocurrir una segunda vez, que igual me cancelaron y yo le dije a él, es más, y para la segunda fue que sí hubo tiempo de avisarle que ya no, pero nadie le avisó. Yo no le avisé y los otros del grupo no le avisaron. Entonces él llegó. Okay. Entonces cuando llegó me dice, hey, no, tranquilo. Recuerden, gente, no había celulares en esa época, ni nada. Opa, casi las luces. Y entonces llegamos al concierto y yo le dije, no, igual, toca, yo hago otras cosas y le damos. Terminando el concierto, no, creo que ni había terminado el concierto. Si no había terminado, pues estábamos en el escenario y Fidel dijo, a mí no me importa, pero yo quiero que esto siga así. Sí. Quiero que siga el grupo tocando con ustedes dos, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo no tengo problema, sería que Gil acepte, y él aceptó. Y siguió, pero eran los inicios del grupo. Entonces Gil ha estado casi que, no estuvo en el grupo en el disco 1. Yo no sé si francamente no me acuerdo, hace tanto tiempo, no sé si para el disco Historia de Nadie, tener que fijarme si él ya había grabado ahí, no me acuerdo, la verdad. Pero de nuevo. Sí, el formato, para mí es el formato. En general, el estado casi que de los inicios del grupo. Sí. Bueno, la verdad yo no sé por qué, es que bueno, yo iba a los chivos, pero no recuerdo el primer momento en que noté que había 2. O sea, fue un momento en como que yo dije, uy, no, pero suave, ¿qué es este? Entonces ya ahí, bueno, el famoso tapado, ¿verdad? Yo decía, uy, vea, pero, yo pensé que tapado tocaba todo, y no, y ver que vos estabas ahí sobre el cajón y con todos los juguetes, ¿verdad? De percusión, y a la par el baterista, y ya después ver eso, ya escuchar la música y decir, uy, ¿verdad? Entonces ver cuando te levantas y haces algo y usted dice, uy, ese es el detalle de esta canción, ¿verdad? Que suenan las campanas, que suena esto, ¿verdad? Entonces le da, bueno, un asunto impresionante. ¿Tienes alguna canción preferida de Malpaís? Y alguna que vos digas, le cambiaría tal cosa. Preferida, uy, qué difícil. Pero bueno, sí, Como un pájaro es una canción que me mueve mucho. Por supuesto, Muchacha y Luna. Pero digamos, Muchacha y Luna es antes de Malpaís y por supuesto Malpaís la toca, pero Como un pájaro lo considero ya fruto del proceso con Malpaís de Fidel. Tanto me gustó esa canción, Fidel la trajo cuando realmente en los inicios, cuando nos reuníamos en la casa de Bernardo Quesada, fue de las primeras que trajo como para hacer taller, ¿verdad? Y él la cantó y yo la escuché y me acerqué y le digo, ¿usted me puede regalar la letra? ¿Verdad? Y yo, claro, me la regaló ahí, ¿verdad? Tenía cosas diferentes la letra, un poquito, pero esencialmente era la misma y él estaba en construcción, la canción. O sea, ¿tienes el boceto de la letra? Sí. Prácticamente estaba terminada, algunas cositas, ¿verdad? Pero sí, esa canción desde ese primer momento me cautivó y es de mis preferidas. Claro, y desde ese taller,
la introducción es lo que es. Creo que esa introducción después llegó después, cuando empezamos con Manuel Obregón. No me acuerdo si esa introducción la habría traído ya en esa primera vez Fidel, no me acuerdo. La verdad, difícil recordarme de eso. Sí, porque ya para el disco sí estaba. Sí. Entonces. Sí, porque esa intro es, bueno, yo creo que se lucen todos ustedes en ese momento, porque es... Entonces, sí, no me acuerdo bien si estaba para ese momento. Pero sí recuerdo ya Manuel tocando eso, entonces probablemente fue en el segundo proceso. Porque no me recuerdo antes que ni Bernardo ni nadie tocar esa introducción. Entonces probablemente ya fue en el segundo proceso de que el grupo se definió con Manuel. Buenísimo. Tapado, vamos a hacer una pausa de la hora de grabación. Vamos a descansar los equipos y volvemos para ir cerrando. Por ahí. Bueno, volvemos de la pausa. Aquí estuvimos conversando un poquito más ahí con el maestro Tapado un poquillo sobre Fidel y cómo funcionaba este talento maravilloso que tenía para componer. Yo tengo una pregunta como muy básica, pero Tapado, ¿de dónde sale el tapado? Tapado es como, sé que entiendo que es un estilo de golpear, ¿verdad? Pero sí, me imagino el tapado es un golpe, una forma de golpear y producir un sonido en las tumbadoras, las congas, tumbas les decían antes, estos tambores con los que se tocan en la salsa, ¿verdad? Hay mucha música afrolatina, ¿verdad? Es un golpe muy agudo que hay que hacer. Y a mí me costaba mucho hacerlo. Entonces pasaba practicando en todo lado, en las mesas del colegio. Pero sobre todo, antes, en los 80s, nos saludábamos, los hombres por lo menos, hacíamos un sonido con las manos, lo chocábamos. Y entonces yo le sumé a eso hacerle un tapado en la espalda a los compañeros. Entonces mi mejor amigo Carlos Magno fue el que me puso tapado también. Entonces me quedé así desde el colegio, así que como de tercero o cuarto año, y bueno, hasta la fecha. Hasta el artístico quedó. Así es. Bueno, haciendo la tarea, como le decía ahora, Tapado, sé que, bueno, músico con énfasis en percusión, ya lo hemos hablado, fotógrafo, terapeuta vibracional, padre de un hijo, esposo, profesor de percusión, estudia y practica meditación, sanación pránica y sistemas, Acutonics. Ajá. Sí, tengo que actualizar esa biografía porque decía padre de un hijo, ya tengo 3. Ya. Y puña. Sí, es vieja esa, yo nunca actualizo esas cosas. Pero bueno, fotógrafo, pero me interesó mucho porque, bueno, la fotografía me imagino viene todo del Castella, de estar ahí en contacto con el arte, ¿verdad? Pero esta parte terapéutica, vibracional, ¿de dónde nace eso? ¿Nace también por el interés por la música, por los sonidos, ¿verdad? ¿De dónde nace esto de ser terapeuta vibracional? ¿De dónde nace eso? Y también, bueno, ¿de qué se trata, verdad? Porque ahorita las vibras están muy famosas, ¿verdad? Sí, claro. Mira, al final todo viene de la música, sin duda. Conocí hace muchos años, probablemente unos 25 años, al doctor Vladimir Carazo, que muy respetado, ya está muy mayor, ya no ejerce. Fue como un segundo padre para mí, pero además un mentor y un guía a nivel espiritual y a nivel de conocimiento. Y de las primeras veces que me vio, hizo algunas cosas que me hicieron sentir muy bien instantáneamente. Entonces fue como, ¿qué acaba de hacer? Le pregunté y empezamos a hablar, ¿verdad? Y entre muchos de los temas, yo casi no me enfermaba. En realidad, esa vez que fui por más una situación emocional, más personal. Y como digo, me hizo de que no podía parar de llorar en un minuto o 2, diría yo máximo. No solamente me sentía bien, sino que no recordaba haberme sentido tan bien nunca, ¿verdad? Entonces, fue como muy rápido y bueno, él me empezó a explicar qué estaba haciendo. Y entre muchos de los temas que salieron después, porque entonces yo iba a cada rato donde él y él me abrió sus brazos y
su conocimiento y su casa. Entonces yo pasaba metido ahí horas y horas conversando sobre muchos temas y él me introdujo a muchas técnicas, digamos, que tienen que ver con terapias de salud. Okay. Sobre todo porque yo le decía, creo que le preguntaba a Vladimir, está la posibilidad de que alguien no se enferme nunca, que tenga perfecta salud. Y me decía, por supuesto. Me dice, lo que pasa es que no estamos programados así. Estamos programados para que enfermarse es normal. La gente habla de enfermedades como gastritis, dolor de espalda o cabeza, como enfermedades normales. No son normales, son desequilibrios que ocurren. Y es que yo le decía, es que yo nunca me enfermo, ¿verdad? Me enfermé de chico, tuve asma y me curé, gracias a la medicina natural, a la homeopatía y otras cosas. Cuando si usted le pregunta a un médico, le va a decir que las manos se cura. ¿Verdad? Exacto, correcto. Por supuesto que se cura. No se cura con lo que ellos saben, que saben mucho. Yo no estoy en contra de la medicina alopática, para nada, para nada. Por eso tampoco me gusta que, digamos, se refieran a lo que hacemos o otras técnicas de curación que se vean como alternativas. No es una terapia alternativa, debe ser una terapia complementaria. Es decir, debemos complementarnos tanto lo alópata y científico con lo energético, ¿verdad? Y espiritual. Que en ambas hay lo mismo. Realmente ha sido una separación desafortunada históricamente en los últimos tiempos, porque antes no estaba separado. Entonces Vladimir me empezó con esa reflexión, me decía, por supuesto, para eso hay que trabajar en diferentes niveles. Y yo durante muchísimos años nunca me enfermé de nada. Y es muy raro que me enferme. A mí no me da gripe ni nada de eso, nunca, ¿verdad? Y no me enfermo de nada. Particularmente cuando me he enfermado ha sido fuerte, ¿verdad? Pero ha sido como, no sé, como cada 10 años, algo así. Hijo de puña. ¿Verdad? Digo, a mí no me dio coronavirus, me dio, ¿verdad? Pero porque vi a toda mi familia enferma, y voy a hacerme la prueba, lo tenía, pero prácticamente asintomático. Me dio un dolorcillo de espalda un día, pero nada del otro mundo. Pero mi sistema inmunológico es muy fuerte, yo me cuido mucho, me alimento muy bien. Yo me curé de un cáncer con solo la alimentación hace 20, no sé, tal vez, que podría ser casi 30 años. Solo alimentándote bien. Sí, bueno, y también después con algunos procesos, ¿verdad? Complementarios como homeopatía y otras técnicas ahí que dice, ¿verdad? Pero la alimentación fue fundamental para cambiar, y bueno, cambiar mi mentalidad y hábitos, ¿verdad? Cambiar todo el patrón alimenticio, ¿verdad? Porque era un cáncer, estaba empezando un cáncer intestinal, producto de mala alimentación, estrés, y yo estaba muy joven. Y rápido le dimos vuelta al asunto, ¿verdad? Empecé a practicar yoga hace 30 y pico años cuando nadie lo hacía, ¿verdad? Ni siquiera se conocía de eso. Entonces empecé a practicar meditación y un montón de cosas que llevó a una estabilidad y un balance de mi vida, digamos, ¿verdad? Mente, alma, cuerpo. Correcto. Todo integrado. Entonces, Vladimir me empezó a acercar a diferentes técnicas. Una es el sistema Acutonics, que son diapasones. ¿Qué es un diapasón? Es una especie de tenedor, un fork se llama en inglés, ¿verdad? Como una V con un palito que en la música se usa para afinar los instrumentos. Bueno, existen ese tipo de diapasones afinados con diferentes frecuencias. Las que usamos son frecuencias planetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los planetas emiten una frecuencia vibratoria, o sea, un sonido. ¿Cuáles sonidos? Bueno, esto es un tema para otro podcast, ¿verdad? Porque si no, no vamos a terminar. Pitágoras definió lo que nosotros llamamos las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 notas, ¿verdad? Lo definió hace más de 3000 años con el descubrimiento o la investigación de los armónicos en una cuerda. Entonces, ellos sabían que los planetas sonaban. Hace 3000 años los pitagóricos sabían eso. Y se dieron cuenta con la división matemática de una cuerda, al dividirla por diferentes puntos, que se generaban armónicos, o sea, otros sonidos. Y resultó que esos sonidos eran los mismos de los planetas, ¿verdad? Entonces, esto no es nada esotérico ni nada ocultista, esto es ciencia. Usted se puede meter a la página de la NASA y consulta ahí la música de los planetas o la música de las esferas, y la NASA le dice, sí, Pitágoras tenía razón, los planetas suenan y son exactamente las notas y frecuencias que ellos dijeron, do, re, mi, fa, sol, la, si, y muchas otras más. Yo digo 7 principales, pero en realidad son muchas más. Cuando uno toca un piano hay 12 notas en Occidente.
En Oriente se usan 18, los chinos usan otras frecuencias que nosotros no usamos, en la India usan otras frecuencias que nosotros no usamos, etcétera, etcétera. Occidente usa... Y ahí la diferencia. Ahí la diferencia de la música, sonidos, ¿verdad? Occidente usa 12, ¿verdad? Y esto tiene una relación con la naturaleza energética del ser humano, la naturaleza cerebral, la naturaleza de los sistemas, diferentes sistemas. Los pitagóricos lo sabían y entonces ellos tradujeron, digamos, esas frecuencias para generar un balance en el ser humano, ¿verdad? Pero esto es tan antiguo, ¿verdad? Y no se le ha dado tanto interés que yo digo, si esto llegara a las escuelas, usted vería a los niños tan interesados en la ciencia, en la matemática, en la música, en la historia. ¿Por qué? Porque cuando nadie sabe, por ejemplo, puedo apostar que no saben cuál es el origen de los nombres de la semana. Lunes, martes, miércoles, nadie sabe. Una cosa tan... Sí, no. Que todos los días hablamos de hoy es lunes, o nos vemos el miércoles, pero nadie sabe el origen de eso. Bueno, es un origen muy antiguo que tiene que ver con los nombres de los planetas. Okay. En español no se entiende, pero en inglés sí. Sunday, día del sol. Monday, día de la luna. En italiano, lunedì, los días de la luna. Martedì, mercoledì, giovedì, o sea, los días de los planetas, ¿verdad? El día de lunes es la luna, martes es Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno, domingo el Sol. 7 esferas, no planetas, porque son 5 planetas y 2, y la luna y el Sol. Okay. Entonces, por eso se habla de la música de las esferas. Si les interesa el tema, busquen en YouTube la música de las esferas de Pitágoras. Un montón de charlas, conferencias, de grandes matemáticos, científicos, ¿verdad? Hablando al respecto y explicándolo. Y la relación con la música. Porque entonces son 7 notas que corresponden a las notas de los planetas y a los colores. En la NASA también hay una página que dice, sí, son las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, sol, y corresponden a las frecuencias del arco iris. Es decir, el rojo, ¿verdad? Los colores del arco iris. El do, cuando vos lo tocas, se ve rojo en una máquina especial para medir frecuencias. Se ve rojo. El re se ve anaranjado, el mi se ve amarillo, el fa se ve verde, el sol se ve azul, el la se ve violeta y el si se ve dorado, ¿verdad? O blanco. Entonces, cuando vos estás viendo el arco iris, lo que está ocurriendo ahí es una frecuencia vibratoria, o sea, una serie de sonidos que a través del agua, llamémosle prisma, permite ver, ¿verdad? El color, ¿verdad? Se traduce ese sonido en color. No le estoy restando magia al arco iris, estoy explicando una cosa científica, pero si lo es mucho más poderoso. Es decir, en ese momento hay una frecuencia, estamos viendo una serie de frecuencias armónicas que están ocurriendo en ese lugar y que el agua, ¿verdad? De una forma, porque no es lluvia fuerte, es un poquito de gotas, no lo permite ver, ¿verdad? Pero si vos lo haces con una manguera, no sé si jugaron alguna vez de eso, claro. El sol proyecta sobre ahí y lo veías. Pero ¿qué tiene el sol? Del sol es sonido, ¿verdad? Y refracta la luz de una forma. Entonces los pitagóricos sabían esto y entendieron que los diferentes sistemas del cuerpo responden a esas frecuencias, ¿verdad? Por mucho tiempo para la ciencia esto era esoterismo, espiritualidad y una tontería. Hoy es ciencia todo eso y está comprobado, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el ultrasonido? ¿Verdad? Okay, sí. Esto lo he hablado con algunos amigos, ¿verdad? Médicos. ¿Qué es el ultrasonido? Bueno, voy a tratar de resumirlo. Es una máquina maravillosa, mágica. Es decir, la persona, hablemos de la mujer embarazada, llega con la criatura, le ponen una maquinita que no es una cámara de video. Creemos que es una cámara de video porque vemos las imágenes, ¿verdad? Pues en el aparato. Pero es un micrófono, tal como esto. Es un micrófono que tiene piezas de cuarzo, porque el cuarzo tiene una propiedad que se llama piezoeléctrico, significa que transmite información y la recibe inmediatamente. Muchos de los micrófonos usan piezas de cuarzo, las computadoras usan cuarzo, se usa la tecnología de forma profunda e importante. No solo el cuarzo, sino muchos minerales más, pero el cuarzo se usa. Entonces, el cuarzo al tener esa propiedad se usa en la maquinita del ultrasonido. Entonces, el médico, la doctora, pone un gelcito que simplemente es una especie de conductor, ¿verdad? Pone eso ahí y entonces el micrófono emite un sonido como el sonar pip, que no lo escuchamos, o a veces la maquinita suena pip. Ese sonido entra en el vientre de la mujer y genera una ecografía, eco de sonido, ¿verdad?
Entonces el sonido entra y se devuelve, pasa por el cablecito y llega a la computadora, al software, ¿verdad? Al ultrasonido, y el software traduce los sonidos en imágenes. Voy a repetirlo. Lo que escucha, los sonidos que están dentro del vientre, los traduce en imágenes. Esto uno lo repite una y otra vez y la gente no lo entiende. No lo puede ver. Y eso tiene razones mentales muy interesantes. Sí. Cuando no entendemos algo, o parece mágico o imposible, o muy complicado, decís, ok, pero no lo entendiste. Eso es exactamente como que yo pusiera mi oreja. Ahorita nos puede estar pasando como me pasa a mí. Yo digo, ok, la explicación me tiene sentido, pero realmente... ¿Cómo dimensionas que el sonido se traduce en imágenes? Exacto. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente como que yo pusiera mi oreja en una pared. Supongamos que hay un cuarto y hay personas al otro lado y yo tenga esa capacidad como el ultrasonido de ¡puc! ¿Verdad? La máquina se llama ultrasonido, se llama la máquina, no se llama ultravideo, ¿verdad? Ultrasónico es. A través del sonido obtiene información. ¿Okay? Entonces yo, digamos que pusiera mi oído en la pared y hay gente al otro lado y con atención mando un sonido, tal vez, y ese sonido se va a devolver por eco, una ecografía, y yo digo, ahí hay un negro, un chino, un blanco, un asiático, esta persona tiene 50 años, esta tiene 40, esta persona además tiene ojos azules y padece de gastritis y empieza a describir todo lo que hay al otro lado. El ultrasonido eso es lo que hace. O sea, el médico manda ese sonido y obtiene información del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Pasado, porque le dice a la mujer, tenés 4 meses de gestación. Tienes ni siquiera 4, tienes 27 semanas con tantos días. Te dice con exactitud. Te puede decir el día que fue gestado. Hoy te pueden decir eso, ¿verdad? Hoy. Y entonces, con lo que suena adentro, a ver, entendámoslo, con lo que está sonando adentro, y te dice, ve al fémur. Dice, y con el fémur él va a saber la altura que va a tener esa persona cuando tenga 18 años. Ok, información del futuro. Información del futuro, ¿verdad? Basado hoy. Pero ¿cómo ve el fémur? No lo está viendo, lo está escuchando. Y la máquina escucha la frecuencia vibratoria que emite el fémur y él lo mide, ¿verdad? Y lo ve. Y la máquina le dice cuánto mide el fémur, le dice está en perfecto estado. Y oímos el corazón, y él puede oír todos los órganos si están bien formados. Y entonces te puede decir, mire, va a medir 1,80 m o 1,50 m. Te puede decir de qué va a padecer, incluso de enfermedades. Pueden darse cuenta de enfermedades antes de que nazca y poder atajarlas. En algunos casos no, en otros casos sí, ¿verdad? O sea, eso ha avanzado increíblemente de forma muy profunda, pero repito, es a través del sonido. Okay. Entonces, la física cuántica se basa en esto, en una frase bíblica. En el principio era el verbo y Dios era el verbo. Bueno, algunos dicen en el principio era la palabra y la palabra era Dios y Dios era la palabra. En otros textos dice en el principio era el verbo era Dios y Dios era el verbo y luego se hizo carne, ¿verdad? Eso viene del Génesis, eso es hebreo, ¿verdad? Después fue traducido al latín. En latín verbo, verbus, viene de vibración. Entonces, la traducción, podríamos decir aquí, es en el principio todo vibra. Dios, la creación, la fuerza como quieras verla, es ese verbo, es esa vibración, y la vibración es Dios. No se puede separar, es lo mismo. Y después dice, se hace carne. Carne es materia. Después se hace materia para el entendimiento de la humanidad. Y la física cuántica agarra esa frase y en eso se basan todos sus estudios de la física, ¿verdad? ¿Cómo funciona la física cuántica? Bueno, a través del entendimiento de que absolutamente todo vibra, todo suena, o sea, todo lleva información. Bueno, entonces... Bueno, y la Biblia también dice, y Dios habló y existió tal cosa. Y bueno, por el poder de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sonido lleva información, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos que todo suena, que nuestro hígado suena. O sea, cuando la persona va y le miden el hígado con ultrasonido, es una frecuencia vibratoria. El médico sabe por la frecuencia que emite el hígado que el hígado está graso. O sea, tu hígado suena de una forma
el ultrasonido lo recibe y para el doctor la frecuencia XXX es hígado graso. Listo, ¿verdad? Entonces todo suena. Entonces cuando me preguntaba al principio que si estamos emitiendo buenas o malas vibras, bueno, puede sonar superficial, pero desde un punto de vista serio, físico, sí, emitimos vibración. Nuestro cuerpo emite vibración constantemente, ¿verdad? Pero no es como que solo voy a vibrar de una forma. Vibrar alto. ¿Verdad? Que siempre, esa es una frase que me han preguntado mucho. Esto de vibrar alto, eso no, sáquense eso de la cabeza. Vibrar alto, como si una frecuencia alta fuera mejor que una frecuencia baja. Eso es un concepto completamente equivocado. Eso sí es romántico. O pegado a una línea de entender que si vibras más alto, estás más evolucionado. No tiene nada que ver. Hay cosas en las que no hay que meterse, porque te metiste en un camino donde no vas a encontrar salida. Es decir, eso sería, para mí como músico, sería decir que las frecuencias bajas que toco en el piano no son buenas. Que eso es absurdo. Son la base, son la fundamental, así se llama la música, son la fundamental, de ahí parte todo. Y cada nota tiene a todas, además. Cuando yo toco el la, en la octava más baja que me permite un piano, estoy tocando todas las demás notas también al mismo tiempo, por armónicos. Hay un reflejo, ¿verdad? Pero entonces diríamos que el sol no es bueno porque emite una frecuencia súper baja, pero todos vivimos por el sol. Correcto. El sol tiene la vitamina A, tiene la vitamina D, todo eso viene en esa frecuencia. El planeta sí emite una frecuencia vibratoria de la cual nosotros, por supuesto, no podemos escuchar, ¿verdad? Pero además nosotros somos parte de ese sonido porque estamos dando vuelta, ¿verdad? A 1.200, 1.300 kilómetros por minuto, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Decimos, estamos quietos. ¿Cuál quieto? Vamos a una velocidad impresionante. Alrededor de un eje y alrededor del Sol. Y el Sol, con su conjunto de planetas, hace una elíptica que dura 25.920 años y eso produce otro sonido, ¿verdad? Y el Sol es nuestro sistema solar, es uno de más de 400.000 millones, no 400.000, sino 400.000 millones de sistemas solares que viajan en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, si viéramos la fotografía que tienen los científicos hoy y les creyéramos que esa fotografía es cierta, ¿verdad? La Vía Láctea, con la punta de una aguja no encontraríamos la Vía Láctea en esa imagen, ¿verdad? Y nos consideramos grandes, ¿verdad? Pero más allá de eso, para demostrarte que el poder del sonido es superior a cualquier idea que el humano pueda concebir y que estaría más relacionada a lo que llamamos Dios o la creación, porque así lo dice Génesis, en el principio era la vibración, pero te lo voy a demostrar. Puede ser que no haya seres humanos fuera de nuestro planeta. Ninguno de nosotros, ni los que nos está oyendo acá, puede dar certeza de que los hay, ni de que no los hay. De nuevo, es otra pregunta incorrecta, una pregunta tramposa, porque nadie puede contestar. Correcto. Ninguna de las dos. Pero como somos seres racionales, a veces demasiado, necesitamos pruebas, muchas veces, bueno, a las pruebas nos remitimos. No sabemos si hay seres fuera de eso, pero con esta imagen que acabo de dar yo de que ni con la punta de una aguja de un alfiler encontraríamos la Vía Láctea en ese universo, que no es todo, que apenas se ha podido fotografiar, y si entendemos y le creemos a la historia que el Homo sapiens tiene 1 millón de años de desarrollo, pero nuestro planeta tiene más de 4.000 millones de años de existir, el ser humano tiene nada de existir en este planeta. Antes de que el ser humano fuera puesto aquí, por lo que usted quiera creer, ya existía el agua, ya existía el fuego, ya existían otros seres, llámale fauna, flora, si quiere. La flora es más antigua que el ser humano, por supuesto. Hay incluso árboles de 5.000 años, ¿verdad? 3.000 años. ¿Qué nivel de evolución se necesita o se tiene para durar tanto tiempo? ¿Verdad? El ser humano no alcanza eso. Pero bueno, si partimos de que no hay y somos los únicos seres humanos viviendo en el universo, que no hay más, ¿qué significa? Que no haya seres humanos en ninguna otra parte del universo, pero sonido sí hay. Sonido hay en todo el universo. No importa si el ser humano existe o no. No es irrelevante. Sonido sí hay. Sonido sí hay. Y lleva información. ¿Cómo fotografían? A mí me alegra mucho para todo lo que yo hablo en las charlas, las últimas fotografías con los satélites que estuvieron haciendo hace más o menos un año, que por primera vez los científicos que estaban detrás de eso le hablaban a las entrevistas y trataban de que la gente entendiera
¿Cómo se fotografió? Porque entonces pensamos en que es una cámara que tiene una placa y la luz la transforma y no entienden que era a través del sonido. El sonido, ellos pudieron materializar en una placa imágenes producidas del sonido de hace 16,000 millones de años. Era un sonido que estaba viajando por el universo desde hace 16,000 millones de años a lo que nosotros, bueno, al futuro, pero es a nuestro presente. Sí. Al hoy nuestro, ¿verdad? Podemos ver qué pasó hace 16,000 millones por el sonido. Esa gran explosión viajó por el universo, tiene 16,000 millones de años de estar viajando, y nosotros desde la Tierra, en una única dirección, pudimos captar eso. Una maravilla. Estamos viviendo un momento único e irrepetible, con acceso a información relevante para la existencia del ser humano, en todos sus niveles, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental, ¿verdad? Como pocos tiempos se ha desarrollado tanto la mente, como poco tiempo se ha desarrollado tanto la ciencia, ¿verdad? Y lo espiritual es un tema muy amplio, pero también vivimos un tiempo donde podemos hablar de diferentes religiones, de diferentes credos, crean o no crean, etcétera, etcétera, y no pelearnos algunos, porque todavía algunos se siguen peleando por eso, ¿verdad? Pero sin duda vivimos un tiempo diferente, donde podemos hoy hablar de la salud a través de un campo electromagnético, porque somos seres de energía, que fluctuamos, que no siempre es igual, y entonces decir que vibramos alto, vibramos bajo no es correcto. Estamos en desbalance o en armonía. Una persona saludable que está con su razón usándola perfectamente, con su inteligencia, que tiene perfecta salud física, etcétera, etcétera. Podemos decir que tiene un balance, que está en armonía todos sus sistemas. Una persona puede estar mentalmente muy bien, pero si físicamente su cuerpo por alguna razón no está afectado, entonces decimos hay un desbalance. Y entonces hoy podemos hablar de que algunas personas estamos procurando en nuestras terapias generar ese balance de nuevo. ¿Y ese balance en esta terapia de los sistemas acutonics? Sí, entonces, tengo diferentes sistemas. ¿Verdad? Suena, hay un sonido para afectar cierto... Correcto, el diapasón se golpea, él emite una vibración y se pone en diferentes puntos del cuerpo. Son, es lo que usa la acupuntura china, con una medicina que tiene 5,000 años de usar, la verdad, que está avalada también por la Organización Mundial de la Salud. El sistema acutónico lo que hace, una ventaja que tiene es que no es invasivo, es decir, las agujas entran en la piel, ¿verdad? A algunas personas no les gusta eso y en algunos países no es permitido por eso, a menos que sea un médico. Pero la ventaja del sistema acutónico es que simplemente se pone la vibración entra en esos puntos y entonces activamos o desactivamos esos puntos que tienen que ver con toda la parte espiritual, física, ¿verdad? Y mental o emocional de las personas. Yo eso lo combino con sanación pránica, pranic healing, ¿verdad? Que es un sistema también avalado por la Organización Mundial de la Salud, es un sistema energético muy profundo, muy poderoso, está prácticamente en la mayoría de países del mundo, y hago lo que llamo sonoterapia. Es decir, tengo instrumentos especiales, audios que yo he desarrollado y grabado para que el cerebro se ponga en diferentes frecuencias vibratorias. El cerebro, dependiendo de cómo estemos durante el día, él está en diferentes fases, ¿verdad? Entonces, alfa, teta, beta, gamma, ¿verdad? Hay diferentes fases donde cuando estamos dormidos estamos de una forma, ¿verdad? Y cuando estamos despiertos estamos en otra frecuencia, pero si cerramos los ojos cambia la frecuencia, si me relajo cambia otra frecuencia, etc. Siempre el cerebro está cambiando eso y la forma de atención va a depender de esa frecuencia. Y una persona cuando está enferma, enojada, con depresión, tristeza, frustración, etcétera, etcétera, su estado cerebral está alterado, ¿verdad? Entonces su química genera una alteración también y entonces nosotros tratamos de que a través de esta frecuencia la persona vuelva a un equilibrio, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? ¿Verdad? Que ocupamos con cada paciente. Pero sí, es un tema muy largo y muy amplio. Está interesantísimo y pucha, hay que ir a terapia, Esteban, ahí, terapia sónica. Cuando quieran. Ahora apuntamos y vamos a darnos una vuelta por allá. Y no, qué bonito. Para ir cerrando, hay una pregunta que estoy haciendo, que estoy introduciendo, que es, ¿en qué crees? ¿Qué creo? ¿En qué crees? Ajá. ¿Espiritual?
¿Sí? Creo en Dios como una fuerza suprema que lo ha creado todo, ¿verdad? Tal vez no sigo ninguna religión en particular, porque al mismo tiempo creo en todo lo que pueda ser productivo y ser útil. Un maestro mío decía que lo que no sirve para vivir no sirve para nada. Entonces busco que las cosas sean útiles para mí. Y si la enseñanza de Jesús es útil para mí, la adopto. Si la enseñanza de Buda es útil para mí, la adopto, ¿verdad? Entonces no estoy en contra de nada, estoy más bien a favor de las cosas que son, llamémosle, buenas o productivas o útiles para las personas. A través de mi historia personal he estudiado muchas diferentes filosofías y lo que creo es que si la persona se conoce a sí mismo, logra descubrir a Dios dentro de sí mismo, llamémosle Dios, está bien, esa fuerza creadora, esa imagen y semejanza, que no es el cuerpo físico, sino es la luz creadora, la fuerza creadora, que todo lo puede. Entonces la persona, si se conoce a sí mismo, va a encontrar todo su potencial. El problema que tenemos es que estamos buscando afuera, y afuera lo que hay son las manifestaciones de otras realidades. Es decir, hoy una persona puede venir y darme un consejo y puede ser muy valioso. Y otra persona viene a darme un consejo y lo tomo y tal vez no es tan valioso. Puedo creer en las ideas de otras personas y me pueden llevar por mal camino. Y lo contrario. Ambas funcionan. Todo es parte de un camino. Pero el camino interno de conocerse a sí mismo es al final el camino, no diría más seguro, pero sí el camino sin duda directo a entender que ya lo sabemos todo. Ya lo sabemos todo. Okay. Vos sabés lo que ocupás para estar saludable. Ajá. Que no lo querés hacer, eso es otra cosa. Y sí. puedes ponerle montones de justificaciones. No puedo, no, es que ahorita. Vos sabés lo que tienes que hacer para arreglar la relación con tu pareja. Vos lo sabés. Que no querás o decidas no hacerlo es otra cosa y es lícito. Está bien, no está mal. Pero ya vos sabés. Vos sabés qué tenés que hacer para que el planeta o la condición de tu barrio, del país, del gobierno, o sea, vos sabés qué tenés que hacer para contribuir a que las cosas mejoren. Si no lo haces, es lícito, es respetable y está bien. Pero es una decisión. Entonces, al final, todo en la vida es una decisión. ¿Qué decisiones tomás? No es, la gente dice, es que no es fácil tomar ciertas decisiones. No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero entre más vos te conozcas, entre más vos te veas al espejo y te des cuenta que sos un ser único e irrepetible y que por lo tanto tu vida es única e irrepetible, desde ese lugar uno puede empoderarse y darse cuenta que nada está bien ni nada está mal. Solo hay situaciones que vos tenés que vivir. Son para vos, no porque a mí, sino es para mí. Si vos aceptás todo lo que estás viviendo, vas a fluir en la vida. Nada va a ser difícil. Vas a llorar. ¿Van a haber cosas, te van a doler? Claro que sí. Pero el sufrimiento es una decisión. El dolor es inevitable. Es parte de esta vida. Si me caigo, me puede doler. Pero depende de mí si me levanto y digo, ok, bueno, voy a ir al médico a ver qué me pasó. Si vos decís, no, ahí se me quita y no se te quitó, fue tu decisión, ¿verdad? Y así, una persona viene y me ofende, vos reaccionaste, fue tu decisión. Después, la responsabilidad significa habilidad para responder. Después ves cómo respondes a eso que provocaste también, ¿verdad? Entonces, hay cosas fáciles y hay cosas que serán un poquito más difíciles, pero es por tus decisiones. Y en cuanto más nos observemos y descubramos que sí, yo sé lo que tengo que hacer y acepte que no lo hago porque estoy cansado, porque no es el momento, porque no puedo, porque mi pensión, todo eso está bien, porque no quiero, todo eso está bien, no va a pasar nada, sí. Es que no va a pasar nada, ¿verdad? Pero en términos físicos llegan a pasar algunas cosas, sí. ¿verdad? Si postergas algunas decisiones, sí, tu cuerpo físico va a reaccionar, te vas a enfermar, vas a generar cortisol, vas a tener estrés. El estrés entonces va a cambiar tu respiración. Si no respiras bien, tu cerebro no se fortalece. Si no dormís bien, te vas a enfermar rapidísimo. No vas a ser productivo, no vas a poder hacer todo lo que... O sea, todo es una cadena de decisiones, ¿verdad? Pero al final, igual va a llegar un momento donde vas a decir, bueno, ya, voy a hacer algo. Y solo hay dos caminos, o haces algo, o voy a decirlo un poco duro, o entras en una depresión muy fuerte en la que si
tenés suerte, salís, ¿verdad? Porque hay gente que no sale. Y esa es la vida también, ¿verdad? Y después hay otro montón de abanico de circunstancias que no dependen de nosotros. Y eso es muy importante aceptarlo. No, lo que sucede afuera no depende de mí. ¿Yo puedo afectar al mundo? Claro que sí. Yo puedo afectar al mundo, por supuesto. ¿Le tienes algún nombre a esto? Es que, bueno, a mí me gusta mucho el estoicismo y la filosofía por ahí. El estoicismo anda por ahí, el budismo anda por ahí, las enseñanzas de Jesús andan por ahí, las enseñanzas de Salomón andan por ahí. O sea, muchos pensamientos filosóficos. Al final es hacer lo que hay que hacer. La vida no es hacer lo que yo quiero. No. Cuando yo hablo de que la vida fue fácil para mí es porque muchas cosas importantes para mí fueron fáciles. Pero finalmente yo dije, sí, lo voy a hacer. Decidí. Pero en las circunstancias que eran retadoras para mí, yo simplemente aprendí de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto no me gusta. No me gusta la clase de solfeo, pero tengo que hacerla, porque si la hago, voy a ser mejor músico. Bueno, lo hago. Ser papá no es fácil, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que cambiar las mantillas? Bueno, lo hacemos. ¿Hay que levantarse en la madrugada 3 veces? Lo hacemos, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Entre más me resista yo, entonces lo que resiste persiste. Y más sufrimiento. Y más sufrimiento. Pero no te estás dando cuenta que lo decidís. Pero si yo me levanto en la madrugada, sí, al día siguiente voy a andar dormido. Pero una parte mía va a decir, esto es lo que hay que hacer en este momento. Listo. ¿Va a pasar? Va a pasar. No va a ser para siempre. Qué bueno, se sabe porque, bueno, para cerrar, Tapao tiene ahí sus compromisos. Su nombre es un maestro, ¿verdad? Pero vieras que creo que ahora esta conversación hay mucho de lo que yo pienso, o sea, yo creo que en casi igual, es lo mismo, yo pienso igual, ¿verdad? Mis principios sí están muchos ligados a Dios, a Jehová, digamos, al Dios cristiano, por decirlo así, pero sí estoy muy, o sea, con lo que acabas de decir, estoy muy con eso, digamos. Hay cosas que he descubierto en mi vida que bueno, hay una frase que me gusta, la escuché en inglés, que es shit happens, ¿verdad? Como la mierda pasa, ¿verdad? Correcto. Las cosas malas pasan, ¿verdad? Pero yo le he dicho siempre a bueno, le he dicho a varias gente, a mi esposa, las cosas malas pasan, Jenny, ¿verdad? Pero las buenas también. Sí, absolutamente. Pero todo pasa. Todo, las buenas y las malas. Y pasará, y a como lo malo pasó, lo bueno va a pasar, y lo bueno también va a pasar, y se va a ir, y ya. Y después vendrá otra cosa, y pasará. Y vendrá otra cosa, y pasará. Ya nosotros vamos a decidir si nos quedamos siempre pensando en lo bueno o siempre pensando en lo malo. Pero las cosas para mí pasan, ¿verdad? Y algo mucho que he tenido últimamente es tratar de vivir, así me mentalizo yo, tratar de vivir lo que realmente está pasando, ¿verdad? Un día de estos, bueno, mi perrito aquí, que lo cuidamos como si fuera un hijo, ¿verdad? Y ya se metió, lo tratamos de salir, pero ahí está, ¿verdad? Un día esto salió corriendo, ¿verdad? Y bueno, toda la desesperación y todo, ¿verdad? Ya lo trajimos y ya, todo bien, ¿verdad? Y mi esposa me preguntaba, ¿pero está molesto? Y yo le decía, bueno, como que sí, pero en lo que me quiero enfocar es que aquí está mi perrito. Claro. No pasó nada de lo que nos imaginamos porque uno empieza, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué? No, o sea, ahorita lo que me importa es lo que realmente está pasando en este momento es que acá está aquí, está bien, y yo estoy feliz porque está bien. Lo que pudo haber pasado, no pasó, y lo que pasó, ya pasó. Correcto. Sí, cuál es la realidad. Exacto, aquí, este momento, eso es, y si el momento está bien, yo tengo que estar bien, ¿verdad? Y lo que pasó no lo puedo cambiar, y lo que va a pasar, no sé qué va a pasar. Entonces, así es. En donde estoy, es esto, ¿verdad? Es un ejercicio, ¿verdad? Hay que practicar, hay que practicar, no nacimos aprendidos. Y hay que entender esto, aquello que yo practique, en eso me voy a volver experto, en eso me voy a volver experta. Es decir, si yo me paso quejando, es porque he practicado mucho y no me di cuenta. Tal vez me lo enseñaron o lo copié a quejarme de todo. Que el gobierno, que la política, que las personas, que el clima, ¿verdad? Quejarse. Pero eso es porque practiqué, me volví experto en quejarme y ya no me doy cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darme cuenta de que me volví experto y tengo que buscar otra práctica para poder cambiar. Doy un ejemplo, puede ser el agradecimiento. En vez de quejarme, me agradezco, ¿verdad? Qué afortunado soy porque hoy pude comer, hoy pude trabajar, puedo enumerar cientos de cosas que cada día vivimos, ¿verdad?
y que podría agradecer. Entonces el sistema empieza a cambiar hasta que me vuelve un experto. Tengo que volverme un experto en agradecer. Porque yo puedo sentirme agradecido un día, pero si el resto de días estoy quejándome, no soy una persona agradecida. Para poner un ejemplo, no quiero ser tan radical. Solamente un ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo que practicar. Entonces la amabilidad tengo que practicarla. La gentileza tengo que practicarla. El respeto tengo que practicarlo. No, nadie nace aprendido. Y nadie nace feliz. Es una práctica. Sí. La gente dice, los niños son felices. No. Los niños no nacen felices. Podemos decir, nacen puros. Y en ese estado de pureza aprenden de aprensión. ¿De quién? De su entorno. Entonces aprenden a sonreír. Ningún niño sabe sonreír. Aprende a sonreír por estímulo. La próxima vez vea a un bebé, hágale cosquillas y verá que no se ríe. Él aprende un día a reírse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona que le hace cosquillas le ríe. Entonces después reacciona ahí. Y después queda su sistema nervioso estimulado para cada vez que le toque en ciertas partes le da risa. Pero si fuera así, yo me haría cosquillas y me reiría. Pero nadie se hace cosquillas de sí mismo y se da risa. Es un estímulo externo, ¿verdad? Aprendido. Así como llorar, así como quejarse, así como gritar, así como pegar, todo es aprendido, ¿verdad? Entonces, de niños hemos tenido prácticas, ¿verdad? Yo le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo duró usted en aprender a comer, a usar los cubiertos? Nadie se acuerda. No, qué va. 7, 8, 9 años de su vida practicó. Si tuvo la suerte de comer 3 veces al día, practicó 3 veces al día. Fue un proceso, pero nadie le da un cuchillo a un niño de 3, 4 años. Mucho tiempo después, ¿verdad? Cuando ya puede manipularlo y después se hace experto. Entonces, cualquiera de nosotros hoy agarra un cuchillo y un tenedor y come. Ni siquiera lo piense. Somos expertos en eso. Pero es un proceso de práctica. Y así, absolutamente todo. ¿Verdad? ¿Qué práctica tenemos alimenticia? ¿Qué práctica tenemos física? ¿Qué práctica tenemos mental? Sí. ¿Qué práctica tenemos espiritual? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todos son prácticas para llegar a sernos expertos. Y yo quisiera pensar que, porque no lo he visto ni escrito ni por ahí, pero que va a llegar un momento donde vamos a practicar hacernos expertos en nuestro bienestar. Porque no depende de nadie más. No depende de nadie más, solo yo. Cualquier bienestar mental, todo. Físico, todo. Estar bien solo depende de mí. Así es. Maestro, bueno, Tapao, muchísimas gracias, ¿verdad? Hola, gracias. Está como para seguir hablando, pero bueno, hay compromisos, ¿verdad? Muchísimas gracias por el tiempo, por la seriedad, de verdad, por el contacto, fue muy sencillo, muy transparente, puntual como ningún otro, ¿verdad? Entonces, muchísimas Sí, llegué 2 minutos tarde. Llegué. Pero bueno, es que... Pero fue porque el Uber no dio la vuelta donde era. Entonces... Pero súper bien, de verdad que sí, muchísimas gracias. Como le digo, me llevo una buena experiencia como fan de Mal País, ¿verdad? Aquí estuvo Esteban, ahí estuvo todos los... Pura vida, chicos. Todos los que pudimos traer, ¿verdad? Los que hemos ido a Chivos, ¿verdad? Y bueno, esta parte de vos, de conocer sobre la terapia y lo que haces y la manera que pensás, me llenó un montón para mí, ¿verdad? De poder... Creo que yo en mi vida he experimentado algo, he aprendido cosas que las he aprendido como que las he entendido, pero a través de este podcast y varias personas le he encontrado las palabras a eso que he aprendido, digamos. Y hoy, digamos, fue uno de esos días en que hay cosas que yo vivo ahorita y creo para mí, pero no le había encontrado las palabras. Y hoy, a través de esto último que hemos compartido, ya le puedo poner palabras a eso. Me alegro. Que aprecio y que siento. Entonces, muchísimas gracias. Eso es lo que me dejo para mí. ¿Qué podemos esperar de Tapao en lo que viene de Mal País? Ahí como para cerrar. Bueno, no, Editus y Mal País siguen haciendo conciertos y algunas ideas de hacer algunas cosas hacia final de año, ya que este año realmente podemos decir que después del periodo de pandemia realmente sí ha habido ya más libertad y más producción y campo para hacer cosas. Eso con esas 2 agrupaciones. Yo sigo trabajando como terapeuta, sigo dando conferencias y charlas en organizaciones, empresas, sobre team building y trabajo en equipo. Y bueno, probablemente voy a sacar alguna música mía como compositor, más en la línea de meditación y curación, música como medicina, que es una cosa que he venido trabajando. O sea, que tiene que ver con todo lo que he hecho toda mi vida, ¿verdad? Como músico y como terapeuta, como conferencista, motivador.
pues, estoy desarrollando una música, entonces el proyecto ya por ahí he tocado y he hecho cosas, no lo he anunciado mucho, pero bueno, se llama Café Tapado, ¿verdad? Porque para mí esto de reunirse, tomar café y arreglar el mundo, como decimos, ¿verdad? Es como vital en mi vida con mis amigos y amigas. Entonces, bueno, se llama Café Tapado y es como una música que tiene que ver con este espacio de, tal vez de meditación, de relajación, de bienestar, ¿verdad? Eso espero que ya para final de año esté por ahí. ¿Cómo es? Es primicia. Sí, no lo he hablado mucho, la verdad. Ahí le hacemos un clip para esto. Eso es un poco lo que viene probablemente así, a grosso modo. Lo estaremos esperando y apoyando, obviamente. Pura vida, pura vida. Buenísimo, muchísimas gracias. Tapado, de verdad que sí. Gente, espero que hayan llegado hasta acá y si llegaron, muchísimas gracias. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Nos vemos. Chao, paz. Bien. Aplausos. Sí, me tengo que ir.